¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo capítulo de Estado Nacional. Estamos listos ya, cafecito en mano aquí todos para empezar a analizar lo que ha sido esta semana política. Les damos a ustedes la bienvenida en sus casas y también a nuestros panelistas el día de hoy. Clarisa Hardy, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por acompañarnos. Aldo Cornejo. Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días. Beatriz Sánchez, que está ahí ya a punto de entrar a la cancha. Gonzalo Miller, ¿qué tal? Loreto Segué. Muy buenos días. Y nos acompaña hoy también Cristóbal Belolio. Cristóbal, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en el panel de Estado Nacional. Gracias a ustedes por la invitación. Vamos a partir con uno de los temas que sin duda marcó esta semana, que finalmente tuvo un desenlace el día de ayer, cuando el presidente Sebastián Piñera decide desistir de la designación de su hermano Pablo Piñera como el embajador de Chile en Argentina. Recordemos que se había hecho esta designación, hubo cuestionamientos de parte de la oposición, también algunas voces al interior del oficialismo que consideraron que era un error político. Posterior a eso se decide congelar la designación del embajador cuando se presenta un requerimiento ante la Contraloría para que determine la legalidad o no de ese nombramiento. Y cuando el Contralor dice que esto podría demorarse cerca de 6 meses en resolverse, ese era el plazo estimado que él daba, entonces el presidente Sebastián Piñera decide dar un paso atrás con respecto a esta medida. Vamos a empezar a analizar entonces lo que ocurrió. Primero preguntarles si les parece, Gonzalo Miller, quiero partir contigo, si te parece que fue efectivamente un error político del gobierno desde el origen, ¿no? El haber designado a Pablo Piñera pensando en que podía generarse toda esta serie de cuestionamientos. O sea, yo creo que cuando el presidente toma la decisión lo hace sabiendo que los efectos que va a causar. Digamos. Asumiendo no creo que no haya evaluado el costo que podría significar. Ahora, hay una entrevista de él hoy día en el Mercurio donde dice que conversó con muchas personas, que evaluó. Uno dice, bueno, hay 3 ex cancilleres que consideran que no hay ningún problema. ¿Cierto? Alejandro Foxley, Soledad Alvear, José Miguel Insulza. Pero lo que es más relevante, creo yo, la decisión del Contralor. Yo creo que aquí no se sostenía mantener 6 meses en el aire una decisión presidencial. Esto no era un gallito para ver si la decisión era correcta o era incorrecta. Y yo creo que la decisión que toma habla de un aprendizaje en términos de que todos los gobiernos pueden cometer errores, todos los gobiernos pueden enfrentar dificultades, pero es la capacidad de reacción. Es decir, vamos a someter al país a una espera de 6 meses donde el tema sea si el embajador en Argentina puede o no ser Pablo Piñera. Yo creo que no se sostenía. No se sostenía como tema. Clarisa, Gonzalo dice algo que es cierto, ¿no? Que hubo cuestionamientos desde la oposición, pero también algunas figuras políticas de la nueva mayoría, ex nueva mayoría, que dijeron, Pablo Piñera es un buen nombre, tiene trayectoria, es una persona respetada, ¿por qué no avalar esa designación? Es que ese no era el punto. Jamás estuvo en discusión los méritos o no méritos de Pablo Piñera. No es esa la discusión. Ese es parte del problema, no entenderlo. No, pero hablaban el nombramiento. No, pero es evidente que lo que hicieron fue respaldar 2 ex camaradas de él y otro que es amigo, los cancilleres, digamos. Estas cosas aminoran el no entender de que lo que estuvo en discusión nunca fue si tenía o no méritos, que no fue nunca parte de la discusión, sino yo creo que aquí ha habido 2 errores. El error en el nombramiento y el error en el fundamento de por qué se desiste del nombramiento. Porque no se reconoce nunca el error de origen. Lo que se dice es, se da un dato administrativo. El argumento administrativo significa no podemos esperar tanto tiempo. Lo más probable es que no hubieran sido tampoco 6 meses. Creo que hay una muy buena excusa para finalmente corregir un error sin admitir que lo hubo. Acá el problema de fondo, y no se ha entendido, es doble. Lo de menos es el asunto legal. Finalmente existía incluso un riesgo legal, pero creo que es lo de menos. Aquí hay un problema político de no entender, de sentido común. No haber aprendido que nombrar parientes directos tiene un altísimo costo para quien hace el nombramiento, es no haber entendido lo que ocurre en el país. Es una manera de proteger el ejercicio de la autoridad, es no arriesgarse a ser sometido a juicios fruto de que un pariente siempre tiene una carga distinta, el error que un pariente comete, que una persona que no tiene ninguna relación de parentesco. Pero además es una señal pésima cuando hay una norma en el sector público precisamente de no favorecer
los vínculos familiares para acceder a puestos en el gobierno, que lo haga el presidente de la República, no haber entendido una muy mala señal política que uno le da al servicio público. Es más, es parte del costo político que todos los que ejercen la política debieran asumir. Esto tiene limitaciones. Las limitaciones, independientemente de los méritos o no de una persona, uno tiene que abstenerse de nombrar a parientes directos, salvo que entren por concursos públicos en cargos que son concursables, Loreto por Sequera. méritos y competencias. No, yo creo que ahí precisar dos temas más. Yo no le quitaría valor, Clarisa, al tema de ex ministro, o sea, embajadores, porque al final también aquí no podemos empezar con el tema del amiguismo. Yo creo que aquí hay un tema profesional, hay un tema de carrera, hay un tema desde el punto de vista de liderazgos políticos que hay que respetar, y a mí me parece importante lo que ellos pusieron en algún minuto, porque pusieron el énfasis también en las competencias y en los, más que requisitos, porque aquí no son requisitos técnicos profesionales, sino que desde el punto de vista también de habilidades políticas y lo que significaba ser embajador. Y yo, más que una excusa, yo aquí... ¿Era el único con mérito para asumir? No, lo que estoy haciendo es no quitando el mérito a la carta de los 4 ex embajadores, que creo que es relevante, no tiene que ver con ser ex cancilleres, porque también estaba el ex ministro Foxley, y en ese sentido no es solamente el tema de amiguismo, es mucho más que eso. Entonces caer en eso yo creo que no es correcto. Y lo otro es que a mí me parece que esto no es una excusa. Hoy día este tema de la Contraloría, los 6 meses, yo creo que al revés. Ese es el sentido de urgencia que el presidente Piñera le ve al nombramiento de Argentina. Y ahí poner 3 temas que son relevantes y que pasan muy colados y que son importantes al minuto de hablar del embajador de Argentina. Primero, en Argentina es el país que tiene más chilenos viviendo en Argentina, 440.000. Del casi millón de chilenos en el extranjero, Argentina tiene 440.000 y viene en segundo lugar Brasil con cerca de 27.000. O sea, es tremendamente relevante. Segundo tema importante, el año 2016 fue el año de peor balanza comercial en 29 años con Argentina. O sea, hay un sentido de urgencia también comercial. O sea, el peor año en 29. Y eso de verdad es un tema por abordar y un sentido de urgencia. Ay, perdona, Loreto, y aquí le preguntamos... Tercero, déjame terminar, es que no he terminado. Pero déjame terminar. No, es que son cifras relevantes cuando uno habla... Pero mira, puede ser no son relevante cifras, para es la que son relación con personas, Argentina, pero lo que no entiendo es una el cosa sentido de más de urgencia. fondo. No, pero estoy hablando del sentido de urgencia. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo con que el presidente haya designado a su hermano? Lo que pasa es que una decisión muchas veces se dice es una excusa. Y yo lo que pongo no es una excusa, es un sentido de urgencia. Y ese sentido de urgencia se da por lo que estoy contando. Es el país con más chilenos en el extranjero. Es el país que ha tenido la peor balanza comercial. ¿Las podemos conocer? No, es que no las conocen. Estamos hablando de otras cosas. ¿Dónde lo has leído? Entonces déjame terminar porque hay un punto más. Es que hay un punto más. Loreto, perdona, no es... Hay un punto más. Ya terminemos el Me falta punto, un Loreto. punto que también es relevante, que tiene que ver la política internacional de Chile se basa desde la región, y eso todos lo sabemos, y en un sistema multilateral. Por lo tanto, en la realidad que hoy día vive Latinoamérica, en la realidad que se vive hoy día desde el punto de vista de lo que es Venezuela, de lo que es Perú, de lo que es Bolivia, de lo que es Ecuador y en sí un sinfín de países, indudablemente también es relevante la relación internacional que tiene Chile con Argentina y cómo va a ser este tema de alianza desde aquí hacia afuera. Entonces, eso es un dato, no digo que sea o no sea la justificación. Creo que es importante decirlo. Argentina es importante. No, si podemos dar perdona, Aldo, podemos dar una no lista debió muy larga nombrado de nuestra relación con Argentina. Pero el punto es otro, y ahí yo les quería preguntar, sobre todo a ti, Loreto, que eres de Bópoli, y que Bópoli presenta además algo que provoca harto remesón en el interior de Chile Vamos, como este proyecto de ley contra el nepotismo. Pero les quería preguntar, ¿y ustedes qué piensan de fondo? ¿Era adecuado? Y aquí no tiene que ver con, y yo ahí estoy con Clarisa Hardy, de los méritos de Pablo Piñera, no estamos hablando de eso, pero era lo más adecuado que en un cargo que es de importancia, y aquí Loreto hizo todo un listado de por qué es tan importante, nombrar al hermano. No, o sea, lo importante es nombrar al embajador en Argentina. Por no, favor, sí, eso sí es importante precisarlo, Beatriz. Estamos hablando de eso. No, que eso son cosas importantes de la mesa. Es que, ¿sabes qué? Yo quiero ir al punto. Y de ahí Cristóbal, que está ahí calladito esperando. Muy corto. Mira, primero, Loreto, disculpa, pero todos compartimos la importancia que tiene la relación con Argentina, no cabe ninguna duda.
que tenga la mayor cantidad de chilenos, el déficit de la balanza comercial, pero eso no justifica designar al hermano. Puede ser cualquier persona, puede cumplir el rol de resolver esos problemas, pero tú lo estás dando como argumento para... El sentido de urgencia. Pero mira, el sentido de urgencia por el cual el presidente deja. Claramente es un error de carácter político gigantesco. Primero, el no saber leer adecuadamente lo que ha pasado en Chile en los últimos años. En segundo lugar, que ya no soporta, no tolera este tipo de nombramientos que tienen ciertos rasgos de nepotismo. En segundo lugar, cualquier persona, y todos los que estamos acá lo sabemos, que va a tomar una decisión que desde el punto de vista jurídico es controvertida, muchas veces el Ejecutivo consulta previamente a la Contraloría. No espera que alguien recurra a la Contraloría. Tercero, el presidente cuando toma la decisión sabía con mucha anticipación que Evópoli iba a presentar un proyecto de ley precisamente para regular el tema del nombramiento de parientes, de manera tal de que ese era un factor conocido, no después, sino antes. Y tercero, yo creo que de alguna manera refleja lo que muchas personas, incluido el propio presidente, ha realizado en muchas otras ocasiones. No importarle el entorno y el contexto donde toma las decisiones. Cuando él interviene, por ejemplo, en Barrancones, es un impulso no controlado. Cuando designa al hermano, un presidente de la República que ha hecho una campaña presidencial, después de varios debates, debe saber que el tema del nepotismo y el nombramiento de parientes en Chile es una cuestión que no se acepta. Entonces, a mí me parece, ahora, que 2 o 3 o 4 ex cancilleres justifiquen el nombramiento de Piñera, de Pablo Piñera, no me llama la atención. ¿Cómo se entiende eso? Pablo Piñera fue subsecretario de Hacienda cuando Alejandro Foxley fue ministro en el gobierno del presidente Elwin. Ha ocupado cargos muy relevantes en la administración del Estado, de manera tal de que ha generado una cierta solidaridad desde el punto de vista de sus méritos, porque los ex cancilleres se han referido a los méritos de Pablo Piñera, no de amigos, que no están... Que eso es importante. No, pero que lo conocen, han tenido relaciones laborales. Un tema de méritos. Nadie ha desconocido los méritos que tiene Pablo Piñera. Yo creo que la discusión es otra. Es que hoy día en el país el nombramiento de parientes no es aceptado y es una pésima señal contra precisamente lo que viene haciendo el país en el último tiempo. Y por último decir, y termino con esto, que también esto deja de manifiesto una tarea largamente postergada, que es la profesionalización de nuestra Cancillería. En el gobierno de la presidenta Bachelet se presentó un proyecto para modernizar la Cancillería, para regular más bien la carrera dentro del servicio exterior, y ha sido largamente postergada, y digámoslo con franqueza, en muchas ocasiones, no digo que sea esta, pero en muchas ocasiones la designación de embajadores, agregados culturales, etcétera, han sido premios políticos por haber sido derrotados en alguna elección o, en fin, por alguna otra consideración de carácter personal o partidista. Cristóbal Belolio, ¿fue error político o no? Y además, ¿qué pasa con el tema de nombramientos de familiares, que ha sido un tema que ha estado presente en todos los gobiernos y que parece que ahora es menos aceptado de lo que era hace un tiempo atrás? Yo sentía que iba tan bien el gobierno en sus pocas semanas desde que se instaló, que cuando conocí la noticia pensé que era fake news. O sea, que una noticia falsa, inventada para perjudicar al gobierno. O sea, así se revivieron, creo yo, los fantasmas de lo que un diario llamó ineptitud política. Esa es la sensación que me dio. Íbamos relativamente bien. Lo que antes eran piñericosas, hoy día eran los ministros los que estaban, de hecho, saliéndose del libreto, lo que le permitía al presidente, de cierta manera, en el contraste con el error, crecer, y que ahora él sea el que directamente está involucrado, revive no solamente los fantasmas de ineptitud política del primer gobierno, donde la pobre vocera Ena von Beer tuvo que pasar los primeros 6 meses explicando por qué el presidente todavía no vendía sus acciones. O sea, innecesario, error no forzado. Y segundo, revive las percepciones de cabal. O sea, presidentes que para la opinión pública favorecen a sus parientes. La política, y esto me lo enseñó el propio presidente Piñera, tiene que ver con las percepciones. Y aquí es un problema de percepciones. La gente percibe que el presidente está nombrando un pariente. La discusión de los méritos, la discusión de la urgencia, esas son discusiones secundarias desde el punto de vista estrictamente político. Y desde el punto de vista de la urgencia, esto me parece más que resuena con lo que el presidente hizo hace 11 años atrás, cuando aún no era presidente, cuando lo multó la SBS por no abstenerse de usar información privilegiada. El presidente conoce los números,
maneja encuestas, las manda a hacer, de hecho, para saber cómo reaccionar frente a ciertas contingencias. En ese entonces evaluó que era mejor pagar la multa, aceptar la culpa y seguir adelante para que no te explotara un eventual fallo sobre la campaña. Hoy entiende que 6 meses con el ruido ambiente, aparte de no tener un embajador en Argentina en funciones, que no es menor, era algo que los números le estaban mostrando que era mala idea. Ayer el presidente, anteayer, no sé, cuando miró números dijo, esto efectivamente fue un gran error. Y en el caso de los cancilleres, yo creo que están tan perdidos como el propio presidente respecto de ese juego de percepciones. Ahora, pero además dijo, he nombrado, en Argentina dijo, perdón, tengo como 100 primos y he nombrado solo a uno. Lo cual también, en mi opinión, constituye una... Lo que es interesante, Aldo, en ese sentido es que la opinión de muchos argentinos fue que esta era una señal de una cercanía. O sea, el presidente nos manda a su hermano, casi como Dios nos manda a su hijo, o sea, tanto así nos quiere. Pero me parece bueno que en el lado nuestro, en cambio, la percepción haya sido como exigiendo un estándar civilizatorio mayor. De lo que decía, de las percepciones, porque también empezó, perdona Clarisa, empezó a dar vuelta, y esto es muy importante, yo creo, como para mirar quiénes hoy día son los personajes públicos y de dónde hablan y cómo hablan. Empezó a dar vuelta una entrevista donde el entonces candidato Sebastián Piñera, en esta última campaña, hablando en un medio de comunicación, hacía toda una crítica de por qué se nombraban parientes o los parientes que trabajaban al interior del Estado. Entonces se da vuelta esa imagen con el nombramiento del hermano. Entonces, a propósito de las percepciones, era muy duro decir, bueno, ¿dónde estamos entonces? ¿Estamos en contra del nombramiento de parientes o estamos a favor del nombramiento de parientes? Y ahí hay cosas que son insostenibles. A mí no me ha dejado de sorprender, porque se habla mucho de no pongamos en duda ni en cuestión los méritos de quién fue nombrado y salen además los ex cancilleres respaldando. La pregunta que uno se hace, ¿cuán alejado está de lo que pasa hoy día en esta sociedad que el propio Pablo Piñera no es capaz de decirle, ¿sabes qué? No, yo te libero de estas decisiones porque estas decisiones... Además, esto conspira contra la propia credibilidad de los méritos de Pablo Piñera. Él se ha expuesto frente a esto porque siempre va a quedar la duda por qué lo nombraron. Entonces, si uno tuviera una alta autoestima y defensa de tu propia trayectoria, tú dices, mira, yo me borro de esto. A mí me parece sorprendente que eso tampoco estuviera... Hay una cosa que es importante y más que, por supuesto, y uno agradece, yo no soy la presidenta, ninguna cosa, y el presidente habrá tenido sus razones. Yo creo que es importante, primero, precisar que más allá que en este panel se pueda considerar un error y que en lo personal me pareció que fue una decisión innecesaria, que podrían haber ido muchos más caminos. Sí creo que hay algo que se pone en la mesa y que es relevante y que tiene que ver un poco lo que tú decías, Aldo, o lo que decíamos respecto a lo que va a pasar, que siempre lideró Evópoli, o por lo menos lo tuvo dentro de sus temas programáticos. Siempre Evópoli tuvo este tema de cómo vamos a regular, hacer un marco regulatorio moderno, transparente, respecto a lo que son los parientes en el mundo público. Y yo creo que eso es hoy día algo que se pone en la mesa. Es algo que indudablemente lo dijeron por ahí. No, es que no es que lo sacamos de la mesa. Yo creo que en el fondo siempre estuvo en la mesa, se intentó politizar, sacar un oportunismo político de incluso también en ese sentido la izquierda de decir que estábamos siendo oportunistas. Pero perdón, disculpa, Loreto, fue la propia Chile Vamos. Yo creo que hay dos cosas. Chile Vamos criticó la actitud de Boca. A ver, lo sé. Yo sé que indudablemente al interior... No, es que dos cosas. Yo creo que al interior de Chile Vamos... Al interior de Chile Vamos generó un tema, pero también lo genera hacia afuera. ¿Por qué? Porque es más fácil estar todo el rato anclado al tema de Pablo Piñera y no poner el tema real que tiene que ver con el tema del nepotismo y cómo vamos a regular y hacer un sistema transparente y moderno. Entonces, no nos saquemos la suerte entre gitanos. Una cosa es el tema del interior de Chile Vamos y otra cosa es que en este país, ante esta situación, no ha sido tan fácil discutir en la mesa el tema del nepotismo y el futuro y quedamos anclados en una decisión pasada. El nombramiento de Pablo Piñera pasó hace casi... ¿Sabes lo que pasa? Es que ¿sabes lo que pasa? Pero es que no, más que lo sacamos, es que yo creo que también hay un análisis, Beatriz, cuando uno está en coalición y tiene claro el sentido de unidad, podrá haberse... Por eso lo sacaron. No, más que lo sacamos, lo dijo el otro día Hernán Larraín. Hernán Larraín Mate dijo que en el fondo lo que queríamos hacer es intentar hacer un proceso más prudente al interior de la coalición y me parece de toda sanidad Loreto, reconocer eso. Pero hoy día Felipe Kast dice hoy día, Loreto, en el diario La Tercera dice
En vez de aprovechar esta oportunidad para plantear este tema y sacar un provecho desde el punto de vista político de parte del gobierno de Sebastián Piñera, es decir, vamos a terminar con la designación de familiares, vamos a avanzar en la modernización del Estado, finalmente él responsabiliza a RN y la UDI de haber generado todo un tema al interior de la coalición. Por eso que puse los dos aspectos. Al interior de Chile Vamos, tenemos un desafío y un tema que ponernos de acuerdo en un tema tan relevante que Evópoli lo viene diciendo desde la primera vuelta. Persistir en la presentación y tramitación del proyecto. Bueno, yo no soy parlamentaria, soy parte de Evópoli, pero yo espero, es que voy a decir eso, yo espero que se persista en algo que fue no de ahora, lleva mucho tiempo y eso es importante decirlo, no es algo que haya aparecido recién. Esto es un tema y una, no quiero decir bandera y lucha, porque eso me suena como una cosa que no corresponde, pero sí un tema... Muy de izquierda. Muy de izquierda no, pero es que hoy día... Bandera y lucha. Bandera y lucha, que lo vi mucho en campaña, así que eso es importante. Entonces, y en ambos sectores, cosa que es buena. Las banderas de lucha no son solamente de la izquierda, sino que también en la derecha. Y dicho eso, yo creo que es importante decir que al interior de Chile Vamos hay un desafío. Por supuesto que han habido situaciones incómodas. Creo que cuando uno tiene una cierta madurez y sentido de colectividad, lo que intenta es decir, esto es importante, vamos a ver cómo lo generamos en mayor consenso. Pero también mirar al frente de la vereda y decir, ¿podemos no seguir anclados en Pablo Piñera? Sí. ¿Podemos no seguir anclados en un nombramiento de hace 2 semanas cuando en verdad, y aquí lo que yo digo y lo voy a seguir insistiendo, yo lo que veo es que paremos las excusas respecto a si por qué sacó, no va a esperar la Contraloría, sí va a esperar la Contraloría, sentido de urgencia ante un nombramiento porque tiene que seguir este país avanzando. Gonzalo, ¿habrá habido un error? Bueno. Hubo oportunismo político, pues lo dijo, es verdad, lo dijo la presidenta de la UDI en relación a lo que estaba haciendo Evópoli con este proyecto contra el nepotismo. Mira, yo creo que las cosas hay que juzgarlas más por los efectos que producen que por las intenciones. Yo no sé si hubo oportunismo, no me podría poner en la cabeza de Evópoli en eso. Pero lo que sí, el efecto político, claro, causó desorden, causó confusión y apareció como un ataque hacia el presidente. Entonces uno se hace cargo de eso. ¿Eso era algo positivo? Y por eso se retira. No. ¿Fue poco oportuno entonces? Por eso yo no sé si fue oportunismo o no, pero parte del liderazgo político, y en eso me refiero también al propio presidente. Si al final el que hace la evaluación, y en eso constituyen los liderazgos, y aquí los liderazgos no tienen que ver con no equivocarse. No. Pero resulta, por Dios, que es distinto, ¿no es cierto?, arrastrar un error 6 meses o 1 año, como lo vivimos cada vez que el gobierno anterior enfrentó una situación, a tener que resolver el tema. Bueno, él tenía la voluntad, lo dijo transparente, él quería nombrar a su hermano. No, de eso hay convicción. Y lo que se está haciendo cargo, como lo dijo Cristóbal, es de la percepción que eso y del daño que eso le podía causar a su gobierno. Y él considera que su gobierno, el interés general, está por sobre su intención de nombrar. Nada de eso dice en su cuando bueno, retira después leer la entrevista hoy día en el Mercurio. Si tú quieres es un texto escrito por donde eso señala que eligió a la persona adecuada, pero obvio, que lo convenció, es lo que te estoy diciendo, Clarisa, y que lo único que no podía hacer era esperar. Por eso. Pero vamos a seguir debatiendo si él considera. Esa es la evaluación que hace el propio presidente. Es que no es un problema de error, es un problema de sentido común en política. Eso es más. Sí, Gonzalo, por favor. Entonces, el presidente yo creo que hace una señal de liderazgo y dice, mira, esto es una decisión mía, él está conforme con su decisión, pero se hace cargo de lo que produjo su decisión, en sus huestes, en el oficialismo, y también en la izquierda. Entonces, en eso se hace cargo de eso. La ciudadanía y la opinión pública no existe. Esto es culpa de la izquierda. Qué simple. Bueno, de hecho yo no estoy diciendo que sea culpa de la izquierda, pero parte de los actores políticos que accionaron es una parte de la oposición, no toda la oposición. El Partido Comunista, el Partido Socialista accionaron frente a esta decisión. A eso estamos diciendo. Obviamente que cuando hablamos de percepción estamos hablando de toda la ciudadanía. Si son todos. De eso se hace cargo el presidente. Dice, bueno, voy a arrastrar a mi coalición y a mi gobierno por una decisión personal. Durante 6 meses, no lo voy a hacer. Llama a él a su hermano. No es su hermano el que toma la decisión, la toma el presidente. Y por Dios que es preferible que el presidente reconozca un error y tome él la decisión a que tendremos 6 meses anclada la política chilena en torno a un error o en torno a la crítica de ese error. Eso lo vivimos en el pasado y arrastró a la política de errores tras errores. ¿Pero es un error puntual? ¿O es una mirada, una forma que tiene Sebastián Piñera? Es que saber, Beatriz, el fondo es que... Hay un fondo más complejo, hay un punto en eso. Así como un error, un Ahora, punto. Pretender de que el presidente Piñera, ¿no es cierto?, es la quintesencia del nepotismo, me parece no ser un abuso, sino algo que de la lógica de las percepciones no es creíble, ¿ya?
no es creíble. Entonces dice, bueno, está bien, él tomó esta decisión y ahora se está haciendo cargo de ella. Y yo no lo que esperaba de los liderazgos, y los liderazgos, lo mismo que él hoy día en la entrevista hace el punto respecto a sus ministros. ¿Fue la mejor salida, Cristóbal, que tenía frente a este escenario? Yo creo que una cosa es lo que puso en la declaración, que esto sentido de urgencia y todo, pero eso es para afuera. Y lo importante, yo creo que él entiende, como dice Gonzalo, que estos 6 meses es insostenible por el daño que le va a causar a la coalición. Lo que hace Bópoli, que se encuentra amenazado por convivencia. Lógico. Básicamente en las colisiones a veces hay que comerse sapo. No personalicemos la relación. Pero no, ¿sabes lo que pasa? No, yo quiero precisar ahí. Además, yo creo que no las puedes ganar todas. Bópoli debutó ganando en el tema de la identidad de género y el sapo se lo tuvo que comer Jacqueline Van Rieselbergher. Entonces, a la siguiente pasada... No se trata de quién se come el sapo, sino que en el fondo... Siempre hay que comerse sapo en está coalición. Bien, pero en el fondo... Sí, esto es como muy... ¿ah? No, está bien, pero en el fondo yo creo que también hay una mirada. Termina, Cristóbal, y hago un punto importante respecto a Bópoli. Cristóbal, termina. A Loreto le falta un poquito sentido del humor. No, sí lo tenemos hoy día, pero es que no es fácil aquí, porque... Usted le estima. Vivir en coalición no es fácil, efectivamente. Se anotó un punto para no hablar de los sapos. Habría sido interesante ver qué hubiera pasado si es que Felipe Cas sigue adelante con esto. Porque aquí hay dos miradas. Una mirada de decir qué valentía. Qué valentía es la de enfrentarte a tu propia coalición que está recién comenzando y decirle las cosas deben hacerse de manera distinta. Por otro lado, hay gente que lo mira como oportunismo porque la mayoría de los chilenos está de acuerdo con Felipe Cas en esto. O sea, lo más probable es que la alabanza de valentía no valga tanto cuando en el fondo lo que estás haciendo es algo que está respaldado por la gran mayoría de los chilenos. Yo creo que la gran mayoría de los chilenos está de acuerdo con el espíritu del proyecto de Bópoli en materia de nepotismo. Entonces va a ser interesante, simplemente lo pongo como observación, ver de qué manera Bópoli, estando amenazado por convivencia y tensionando a la coalición en ámbitos en los cuales pareciera pensar distinto a la UDI-RN. O sea, está también con el tema de gratuidad en estos momentos no resuelto. Hay un donde Felipe Cas sigue sin convencerse. Hay un factor adicional y es que particularmente en el sector de ustedes están disputándose ya liderazgos para adelante y no van a perder. Yo creo que va a estar muy tensionada la coalición porque lo que está en disputa son los candidatos presidenciales que quedaron en el camino, pero que se están postulando para adelante. Y esto, la acusación que pesa sobre Felipe Cas de oportunismo, va a estar permanentemente presente porque él sabe que está jugándose su futuro, como lo va a hacer el senador Osandón, y la convivencia que dices tú van a estar amenazadas muchas veces. Comparten esa por los mirada. métodos tradicionales. Quiero precisar una cosita muy importante respecto de este tema de amenazado por convivencia. Yo creo que el retiro, más que el retiro, sino que el decir vamos a tomarnos un tiempo para ver este tema, es porque yo creo que hubo un análisis ex post, tal vez podría haber sido antes, pero ex post, de no empezar a legislar en la contingencia. Yo creo que eso es un buen aprendizaje y eso es lo que hoy día representa Bópoli, no legislar en la contingencia. Tú misma dijiste que esto venía de antes. No, es que son dos cosas. Venía de antes el tema. Sí. Yo creo que siempre Bópoli... El proyecto. Como Bópoli siempre lo ha tenido como parte de sus propuestas políticas. Sí. Y eso es importante dejarlo claro. Lo que sí encuentro que es relevante es que tal vez la falta de oportunismo desde el punto de vista de que no fuera oportuno en este minuto es para no hacerlo en la contingencia. Creo que legislar y hacer propuestas justo en contingencias no son tan valoradas ni generan los consensos necesarios, que es lo que en verdad en Chile en este tema se necesita. Y a mí me parece que reconocer que fue tal vez apresurado no es malo, es bueno, es parte de este partido nuevo, de este partido que busca esta convivencia, que busca comunidad y que busca ser parte de Chile Vamos diverso. Pero hoy día o ayer dijo que el presidente había sabido escuchar. Sí, que no y refiriéndose que había escuchado la posición de Bópoli, pero no la de otros. Para ir cerrando ya el tema. Gobernar en coalición tiene desafíos, eso es obvio. Aquí tenemos una coalición que es amplia, más diversa que en otras oportunidades, por lo menos que el primer gobierno, ¿no es cierto? Está Bópoli. Claro. Y además un partido, todos los partidos nuevos, en general todos los partidos debieran, lo vamos a conversar cuando pudiéramos partir en un rato más, debieran construir su identidad y tratar de que esa identidad sea muy transparente para la ciudadanía, porque finalmente con un sistema electoral proporcional eso es lo que corresponde, ¿no es cierto? O sea, pero en Chile tenemos esta anomalía de las coaliciones. Que no se corresponde con el sistema electoral. Pero la anomalía de la coalición es la que te obliga a que haya que hacer sacrificios de identidad. Claro. Lo hace la UDI, lo hace RN, lo hace Bópoli. Yo creo que en eso no es misterio.
si hay algo que sepultó la nueva mayoría, fue el maltrato hacia la DC respecto de sus matices. ¿Acuerdas que esto se transformó como una muletilla y al final era casi un estigma de la DC respecto de tratar de rescatar en algo su identidad? Y eso lo pagó carísimo la nueva mayoría, desapareciendo, y la propia DC, ¿no es cierto?, en esta búsqueda de identidad. Yo creo que hay que aprender lecciones siempre, porque esta tensión no es propia de Chile Vamos, no era propia de la nueva mayoría, es propia de la convivencia en coaliciones, cuando tiene el desafío de ser gobierno, personas que no piensan exactamente igual. Pero bueno, obvio, yo creo que la clave no está en limitar tanto la diversidad. Yo creo que el único límite de la diversidad es cuando se pierde la unidad de propósito, es decir, el tener un proyecto que sacar adelante. Cuando los partidos no sienten que tienen una comunidad, y por eso no creo en la amenaza de convivencia. Este mismo proyecto de Evópolis, en un mes más, 2 meses más, cuando se discuta, yo estoy seguro que va a contar con unanimidad en Chile Vamos para ser apoyado en el Congreso. Por eso es importante tomar los tiempos necesarios. Por eso es importante, porque así como comentamos el error o la decisión del presidente que no sopesa la percepción, el propio Felipe Kast tiene que hacerse cargo de lo mismo. Porque si no, y es verdad lo que dice Clarisa, aquí hay personas que se están proyectando para hacer sucesión de este gobierno. Algunos dicen muy temprano, pero lo están haciendo, es parte de la lectura que hay ciudadana. Y siempre el eje de lealtad, deslealtad respecto del gobierno, no lo vamos a inventar ahora, va a existir, va a estar ahí. Gonzalo, ¿te puedo decir una cosa? Pero este problema de convivencia, amenaza de convivencia va a estar presente, querámoslo o no, de aquí en adelante. ¿Sabe qué me recuerda de Felipe Kast aquí? Me recuerda un poco a la MAN de los 90 también, en el sentido que trataba de civilizar a su coalición, pero las cosas que trataba de hacer le gustaban más al lado del frente que al lado propio. Y siento que en este sentido va a haber una tensión evidente. Y lo que dice Gonzalo respecto de cuál barco te conviene abordar, ¿el barco de pegarle al presidente o el barco de apoyar al presidente? Y eso va a tener que ver también con la aprobación del propio gobierno. Pero en este caso, lo peor que podría pasar es que Felipe Kast fuera a una Alamán 2.0, porque sabemos que eso no terminó bien, ese impulso civilizatorio de lo que podríamos haber llamado derecha liberal, que alguien dijo, Jaime Esteve la noche que perdió Alamán, la senatorial, no existe. Hoy día la pregunta es, ¿Felipe Kast podrá sacarse, por así decirlo, ese fantasma de Alamán y tratar de avanzar hacia una coalición que represente una derecha moderna para la cual estos temas no sean tabú? Y ese es el desafío. Aldo, vamos a seguir, la dicotomía vamos a seguir Vargas conversando Llosa de varios temas que nos quedan pendientes. Cavernarios versus lo que liberales. está pasando al interior de la ADC, lo decía Gonzalo recién, porque ya va a estar con nosotros el histórico militante, expresidente de la ADC, Gutenberg Martínez, que nos viene a contar aquí de los detalles de su renuncia al partido. Vamos a una pausa, volvemos de inmediato. Bien, seguimos conversando aquí en el panel de Estado Nacional y vamos a hablar del revuelo que causaron las palabras del fiscal nacional Jorge Abbott en su cuenta pública, donde se refiere a varios temas, pero donde hace un guiño a la clase política, especialmente a quienes se han visto involucrados en casos de financiamiento irregular de la política, cuando él dice lo siguiente: hay un tema que no quisiera eludir y tiene que ver con que muchas de estas investigaciones puedan afectar el funcionamiento de otros poderes del Estado. En tal sentido, los fiscales debemos estar conscientes de que nuestras decisiones tomadas en sede administrativa pueden impactar el funcionamiento de otras instituciones, como el Congreso Nacional, si es que afectan los quórum de votaciones legislativas, alterando con ello la representación popular que sus miembros ejercen. Dice el mismo fiscal nacional que no quiere hacer una diferencia respecto a otros casos, pero finalmente hace una mención especial llamando a la diligencia en este tipo de casos. ¿Cómo interpretamos esas palabras de Jorge Abbott, Aldo Cornejo? Bueno, yo creo que, a ver, en primer lugar, yo diría que el fiscal nacional, Jorge Abbott, ha dado testimonio, prueba de querer mejorar la persecución penal, particularmente en este tipo de delitos a los cuales él se ha referido, los que involucran a la gente que está ocupando posiciones de poder. Yo quiero recordar solamente 2 o 3. Primero, Abbott dio una pelea que perdió para que la Fiscalía y el Ministerio Público tuviera el privilegio de la acción penal en los delitos de colusión, cuestión que perdió. Segundo, dio la pelea en el Congreso Nacional, que perdió, para que la decisión de querellarse, que hoy día tiene impuestos internos, la tuviera el Ministerio Público y evitar muchos de los problemas que han ocurrido, en que aparentemente para la opinión pública muchas veces la decisión del Servicio de Impuestos Internos pareciera ser un poquito arbitraria, unos sí, otros no. Tercero, ha señalado reiteradamente la necesidad que el Congreso Nacional aumente las penas del cohecho, porque en Chile hoy día, desde el punto de vista de la penalidad, es un chiste. Hoy hay una comisión mixta que tendrá que tomar una decisión en el Congreso en los próximos días para aumentar esa penalidad. Cuarto, ha
planteado, cuestión que a mí me parece muy bien, la delación compensada a los delitos de corrupción o como se llama normalmente, delitos funcionarios. De modo que nadie podría, creo yo, con fundamento, poder acusar, imputar al fiscal nacional una cierta condescendencia desde el punto de vista de las funciones del Ministerio Público respecto a este tipo de delitos. Segundo, decir también, y hoy día él lo explica mejor en el Mercurio, en la entrevista del Mercurio, yo creo que lo que él quiso decir fue lo siguiente, fue decir, mire, hay delitos, como los que hemos conocido, cuya investigación no está en el Poder Judicial, sino que está dentro del Ministerio Público, él mismo lo dice en sede administrativa, y que efectivamente llevamos 4 años. Llevamos 4 años con muchos de esos temas que no están resueltos. Y lo que él explica hoy día es decir, mire, un fiscal, no ha dicho nadie en particular, pero podría ocurrir que un fiscal en sede administrativa demore tanto una investigación que afecte no solo al Parlamento, sino que ha dicho hoy día gobiernos regionales, municipios, etcétera, etcétera. De modo que no ha dicho que el fiscal no investigue, por el contrario, señaló expresamente en su cuenta, que yo leí con bastante atención, la necesidad de investigar con rigor, con profundidad, etcétera. Disculpa, y más aún, pero espérate. Nada de acuerdo con lo que estás diciendo. Bueno, pero de eso se trata, que no estemos de acuerdo. Para poder debatir. O si no... Un tema de tendría que no vengo más y vienes tú no. Es un tema de identidad. O al revés. No, y lo último que quiero decir, que hoy día lo dice y lo repite y a mí me parece bien. Él ha dicho, incluso, y nadie lo ha reparado, que cuando un parlamentario es desaforado, los plazos que hay para tomar una decisión respecto de ese parlamentario desaforado se reducen por ley a la mitad. De modo que hoy día en la propia ley está consagrada, no significa que uno esté de acuerdo o en desacuerdo, pero hoy día está consagrado que atendida la función que desempeña, los plazos se acortan para tomar una decisión rápida. De modo que yo creo que probablemente el fiscal nacional lo explicó mal, pero para nada comparto de que el fiscal nacional esté dando una señal de condescendencia, de trato privilegiado, de desigualdad ante la ley respecto a determinadas personas que han cometido algún delito. Yo aquí pienso absolutamente lo contrario. Creo que lo que hace el fiscal nacional es decir, aquí hay justicia para unos y justicia para otros. Directamente, yo no voy a hacer relectura, yo no voy a decir, miren, mi interpretación, no, yo creo que lo dijo clarito. Y de hecho estamos viendo hoy día ciertas consecuencias de eso. ¿Qué es lo que ha pasado con Penta, por favor, si finalmente la Fiscalía no va a prosperar? Es otro tema. No, pero es que tiene que ver respecto a este paraguas grande de cómo juzgamos o cómo miramos unos delitos y cómo miramos otros. Hoy día finalmente a Penta no se le va a insistir en cohecho, que era el delito más grave, no, porque es complejo. Entonces, a ver, yo como ciudadana, o sea, ¿cómo se explica que alguien que haya estado en el gobierno como Pablo Wagner, que fue subsecretario, haya recibido plata por parte de una empresa cada 2 meses, 3 millones, que una empresa le haya pagado, que él haya puesto uno de los nombres de quién él estaba pagando como posible integrante de Codelco en ese momento, y no se establezca o no se persiga cohecho? A mí me parece insólito. Yo creo que lo que dijo el fiscal, y aquí yo no voy a jugar a interpretarlo, es cosa de verlo nomás, es cosa de leer lo que dijo, es aquí hay justicia para unos y hay justicia para otros. Veamos lo que pasa con Penta, veamos lo que pasa con SQM. Creo que es la peor señal que se da de que en Chile efectivamente la justicia, la ley no es igual para todos, y creo que eso le hace un daño profundo a la democracia. O me van a decir que depende del fiscal nacional, como él dice, cuidar la democracia y los equilibrios en el Congreso. No, perdón, a la Fiscalía lo que le corresponde es investigar a todos y a todas por igual. ¿Se puede interpretar como 2 tipos de justicia? Es decir, que aquí hay desigualdad ante la ley cuando él hace un énfasis especial en el tratamiento a casos donde haya congresistas involucrados, por ejemplo, Gonzalo. No necesitábamos las palabras del fiscal para entender de que en Chile la justicia se comporta de esa manera. O sea, Beatriz, no necesitas colgarte de esa frase del fiscal para asegurar de que en Chile la justicia hay 2 tipos de justicia, porque la justicia no es igual para todos. Pero que lo diga el fiscal nacional, revelémonos entonces, por eso, o sea, discutámoslo, pongamos en titular todos los días. Lo que estoy diciendo, Beatriz. Pero a eso voy, o sea, tranquila, está bien, pero es que no digamos, Gonzalo, es que no, porque son si no cosas parece, que todos sabemos. Porque si no los ciudadanos, si no nos escandalizamos todos sabemos. todos los días. A mí lo que me causa sorpresa es tu sorpresa. Eso es lo que te estoy diciendo. No. O sea, sí, pues sí, al final del día, porque todos hemos pasado y todos hemos visto los casos, todos hemos visto. La verdad es que a mí me sorprende más que a todos les dé lo mismo. Gonzalo, eso me parece que es súper grave. Ahí estaba atribuyendo intenciones de que a todos les dé lo mismo. Ni a Aldo le da lo mismo, ni a mí me da lo mismo. Yo creo que a nadie le da lo mismo en la justicia. Hay una deuda de la justicia, hay reformas procesales penales, procesales civiles en curso. La justicia chilena
Un solo detalle, lo dijeron hace muy poco, hablando de esto del nepotismo. La Corte Suprema, ¿no es cierto?, se dijo que era monárquica. Así dijo la OECD. La Corte chilena tiene rango de como una monarquía, ¿ah? Así en respecto de... O sea, si hay un órgano donde el mérito no siempre va acompañado, es el Poder Judicial. Ahí hay muchos casos como los que estamos comentando. Entonces, yo digo, si lo de las palabras de Abbott, porque nos vamos a quedar con las palabras de Abbott que dio en la cuenta pública, o la entrevista en el Mercurio donde dice, rectifica, explica y amplía sus casos. Yo no tengo nada personal con Abbott, entonces prefiero escuchar las dos cosas que dijo y tratar de ver si él sostuvo su error, en mi juicio, si es que fue un guiño, error, no corresponde, ¿no es cierto?, de parte del fiscal nacional hacerle un guiño a nadie, si lo que a él le corresponde resguardar es la creencia de la igualdad ante la ley. Y así entiendo la entrevista y la profundidad de la entrevista que da. Porque claro, muchas veces una autoridad dice una frase, le tomamos, ¿no es cierto?, un párrafo y resulta que en el párrafo siguiente venía en otra línea lo que él dice. Y entiendo que su alter ego, ¿no es cierto?, en esto, su antagonista directo, que es Carlos Gajardo, le dice, ¿no es cierto?, aquí esto es una liquidadora. O sea, le pega al Poder Judicial, perdón, al Ministerio Público. Le pega en el corazón. Sí, pero resulta que dice, a propósito de este caso, pero es la misma institución la que resuelve todos los casos. Sí, yo no le puedo pegar por este caso y decir que es una liquidadora, y hacer la abstracción que en el resto de los casos va a actuar de manera distinta. Entonces, hay una necesidad en ambos, y cuando yo me quedo con una palabra, Abbott dice, tienen que cuidar un poco que lo mismo que conversábamos recién, la percepción de las decisiones que se toman. ¿Sí? Gajardo se sintió aludido y reaccionó frente a las palabras. Se sintió criticado por el fiscal nacional y reaccionó él frente a la... Entonces, yo creo que en eso, y Abbott le devuelve la mano, ¿cierto? Entonces, yo creo que no me quedo en la pelea personal entre Gajardo y Abbott. Lo que sí está claro es que el Ministerio Público, y yo creo que hay mucho que hacer en tener un mejor Ministerio Público, al menos en dos líneas. Una, fortalecer su independencia, sí, pero sí vincularlo al Poder Judicial. Yo creo que como un órgano desvinculado es complejo. Clarísimo. Sí, Loreto. Sí, porque resulta que los fiscales regionales, a diferencia de todo el Poder Judicial, que siempre van reportando a otro, son autónomos. Son autónomos en sus decisiones, en su funcionamiento, pero siempre tienen un contrapeso. Aquí no hay contrapeso para la Fiscalía. El Poder Judicial, por ejemplo, no tiene cómo hacerse cargo ni siquiera de una acusación. Una frase. ¿Sabes por qué? Porque la frase para Aldo. Estamos cometiendo un error, creo yo. Porque en Chile se ha ido desarrollando la cultura de la autonomía de las instituciones. Ya en Chile, en muchos casos, la autonomía se confunde con la ausencia de control. Eso es. Bueno, y ahí tenemos un problema. Yo precisamente iba... Ahora, creo que los problemas de forma son muy importantes. Y aquí, la primera entrevista del fiscal Abbott, obviamente iba dirigida a... él dice que no lo nombró, pero para todos nosotros era evidente. Había habido una reciente renuncia de 2 fiscales que antagonizaron públicamente, aún cuando estaban todavía en el Ministerio Público, y obviamente la reacción inmediata de Gajardo fue un costo político que tiene que asumir el fiscal nacional. Él se perdió en eso, por eso digo ahí de forma. Y en la manera en que él verbalizó, efectivamente es la lectura que hace Beatriz. En Chile hay 2 justicias, como dices tú. Una cosa es que sea evidente y otra es que aparezca expresado en palabras del fiscal nacional. Eso adquiere una gravedad muy grande. Pero por eso la corrige. Pero, perdón, la corrige en parte. Yo ahora voy a los temas de fondo. ¿Qué es lo que dice él? Para los que hemos vivido la dictadura, sabemos el costo brutal que pagan la falta de legitimidad de las instituciones. No colaboremos a desprestigiar las instituciones. Eso es lo que dice. Bueno, ojo. ¿Te parece mal? No, me parece muy bien como principio, pero no es el Ministerio Público el que está desacreditando la legitimidad o no del Congreso, son los actos en los que incurren algunos parlamentarios, algunos políticos, algunos empresarios, los que son reprochables. No le puedes imputar eso como exigencia a la democracia, sino a los autores. Tú no puedes evitar, y por el contrario, tienes que perseguir a fondo a quienes delinquen, estén donde estén.
Porque la peor amenaza... ¿No te parece que avanza en esa línea cuando Abbott, el fiscal nacional, dice me gustaría que no hubieran fueros? Y ahí empieza a hablar de política pública. Por fin da una solución y él dice que se agilicen. Pero acá yo me quedo efectivamente con los temas de fondo. Yo creo que él cometió, digamos, sus entrevistas han sido poco afortunadas, generan estas percepciones, refuerza percepciones, pero los temas de fondo no se resuelven. Y aquí hay un problema también con el Frente Amplio, que no asume los temas de fondo. El primero es lo que tú dices, es esta faltas de controles completos en el Ministerio Público, pero hay algo mucho más grave. No solo en el Ministerio Público. Los fiscales son tan autónomos en que frente a delitos similares aplican criterios totalmente distintos. Y no hay una capacidad en la Fiscalía a nivel nacional para dictar doctrina. No tiene esa y entonces no hay doctrina. Y resulta que frente al mismo hecho, unos reciben una formalización de un cierto tipo y otros otra. ¿Y eso ¿Qué pasa con ese Yo tema? por eso creo que hay que hacer una nueva legislación del Ministerio Público. Entonces la justicia depende del fiscal que te toca. Por lo tanto, eso tiene que ser corregido legalmente, como tienen que ser corregidas las penalizaciones frente a delitos tan graves como son el cohecho, el soborno, como hemos visto. Oye, un tema que tal vez es aportarlo a lo que se está aquí debatiendo y que pasa, y que lo hemos dicho, pero que creo que es relevante, tiene que ver con este tema del fuero. Yo creo que una de las cosas relevantes de lo que se dijo, lo que intentamos interpretar que se dijo, que yo creo que ahí ya tenemos un tema entre lo que dijo el fiscal y lo que se ha interpretado que dijo el fiscal. Y ahí indudablemente hay un rol de la clase política, porque finalmente hay interpretaciones, unas con un sentido, yo quiero creer que otras son más oportunistas, otras tienen un sentido de meter en el mismo saco todo lo que dijo el fiscal respecto del tema puntualmente del Congreso y de los parlamentarios. Y en ese sentido yo creo que lo que está claro es que el tema del fuero o lo que dijo el fiscal nacional tiene que ver con que indudablemente cuando están en proceso se afectan las democracias. Y eso hay que decirlo, para quienes no saben, los que nos están viendo en la tele, el hecho del fuero o desafuero hace que efectivamente se cambien las votaciones, porque cuando un parlamentario, el que sea, que me parece totalmente lógico que tiene que tener igualdad ante la ley, está desaforado, no puede votar, no puede participar en comisiones, y esa es la razón por la cual de alguna manera se interpreta que hay una alteración al funcionamiento de las democracias. Ahora, ella es y por el eso, fiscal nacional el llamado a resguardar eso. No, por eso que quiero rescatar que en la cuenta pública del fiscal, por eso rescato, por ejemplo, lo que dijo también el senador Montes hace pocos días en la tercera, y es que pone este tema, dado la declaración y la cuenta pública del fiscal nacional, este es un tema que se subyace a esa cuenta pública y que es relevante abordarlo, porque finalmente es un tema constitucional. Indudablemente se afectan las democracias desde el punto de vista de las votaciones, y eso es relevante porque además, lo que decías Aldo, le pone una presión con el desafuero innecesaria a la investigación que no debería ser, porque se acortan los plazos, entonces podríamos encontrarnos ante una investigación poco diligente que se fue... Pero, Aldo, dame un segundo porque me queda poquito tiempo, tenemos a nuestro invitado esperando, entonces quiero escuchar también a Cristóbal Belolio para ir cerrando este tema porque tenemos harto todavía por delante. Cristóbal. Yo creo que una buena costumbre de la academia que muchas veces en política no impera es tratar de tomar la mejor versión del argumento en cuestión, la mejor versión, la mejor cara que tenga y no la más fácil de pegarle. Y haciendo un poco exégesis, tal como lo hacía Aldo, entender cuál sería la mejor versión del argumento de Abbott. Y estoy tratando como de rearticularla, porque no puedo meterme en su cabeza, pero sería algo como así. Que hayan diputados y senadores en permanentes juicios o investigación y por lo tanto que sean desaforados, lo que hace, yo creo que dice Abbott, es privar a un determinado territorio de su representación. Eso dice. Así es. Y eso es interesante porque entonces el que la saca pelada, por así decirlo, el que pide háganme la corta, no es en beneficio del diputado o senador en cuestión, sino que es en beneficio de aquellos que votaron por él, es en beneficio del territorio. Porque ese territorio queda asimétricamente representado en la medida de que al titular de esa representación le afecta una situación particular. Estoy tratando de ver si funciona, ¿no? Ahora, puede que incluso la mejor versión de un argumento no funcione. Puede que igual así consideremos que no hay razón para que... Cuando cometes un delito, cometes un delito. Exactamente, no hay razón para que incluso las personas que quedan privadas de representación tengan más derecho que, por ejemplo, no sé, pues mis alumnos, si es que yo mañana me veo sujeto a un proceso similar. ¿En qué sentido es distinto
el derecho que tiene la gente común y corriente a ser representada por la persona que eligió, que el derecho que tienen otras personas de volver a reintegrarse a sus labores. ¿En qué sentido esa labor es distinta? Entonces yo creo que si nos enfocamos en la mejor versión del argumento, quizás podamos también elaborar mejores argumentos para decir por qué no sirve o por qué sirve. Yo no tengo una opinión desarrollada al respecto, pero me parece que es interesante eso, que el problema no es para beneficiar al diputado o senador, sino eventualmente perjudica a la gente que votó por él. Bien, un tema que vamos a seguir muy de cerca porque va a tener repercusiones durante los próximos días. Nosotros tenemos que ir a una pausa, Clarisa, volvemos de inmediato. Ya está nuestro invitado de hoy, el ex militante ya de la Democracia Cristiana, Gutenberg Martínez, para contarnos todos los detalles de su salida del partido. Volvemos de inmediato. Es que me olvidé. Regreso y vamos de inmediato a darle la bienvenida a nuestro invitado de hoy, Gutenberg Martínez, hasta el día de ayer militante de la Democracia Cristiana. Ayer formalizó su renuncia al partido y quería partir preguntándole si esto significa finalmente la derrota de su sector al interior de la ADC. Yo creo que el sectores como tal hace tiempo que en la ADC se han ido relativizando. Hay muchos amigos con los cuales yo he compartido dentro de la ADC que siguen en la ADC y van a seguir. Y por lo tanto me da la impresión de que esas dos posiciones, por así decirlo, que se han dado, se van a seguir dando. La reflexión mía va en otro sentido, es decir, yo creo que hay que interpretar a un montón de gente que dejamos de representar, que justifican la creación de una entidad o un movimiento nuevo, que bajo la inspiración humanista cristiana se abra hacia esas personas y sobre todo a muchos jóvenes de valer, que ha ido abandonando el partido últimamente. Entonces, generar un movimiento que le permita a esos jóvenes tomar el liderato, respaldar aquello y representar de mejor forma a quienes dejamos de representar. Pero usted dio una lucha justamente para que la ADC siguiera una línea. Finalmente, ¿usted siente que perdió esa lucha? ¿Se siente derrotado por eso? No. Yo en la ADC he sido derrotado algunas veces en una elección con Enrique Kraus, tiempo atrás, otras veces he triunfado. Yo creo que es más bien un juicio respecto en positivo, decimos nosotros, superación en positivo, que también es parte de la historia de la ADC. Los jóvenes de la ANEC hace muchos años atrás entraron a la juventud del Partido Conservador, decidieron cambiarle nombre a la entidad y colocarle como Falange, se retiraron del Partido Conservador y crearon la Falange Nacional y después de 20 años crearon la Democracia Cristiana con otros grupos. Es asumir todo el pasado, toda la historia de la ADC plenamente, siendo totalmente solidario con aquella, y entender que para algunos de nosotros es conveniente hacer una superación en positivo y crear una nueva entidad, un nuevo movimiento que represente lo que nosotros pensamos. Pero ¿cuál es el punto de inflexión para esa salida? O sea, ¿qué es lo que marca esa reflexión de decir ya no vamos a seguir dando esa pelea por dentro, sino que lo vamos a hacer desde un movimiento afuera? Una cierta sensación de parálisis que yo creo que le hacía mal al partido y le hacía mal a las distintas líneas o posiciones que se hacían al interior. Es decir, al final de cuentas no caminábamos hacia una determinada forma, sino que a una determinada línea, sino que como que nos obstaculizábamos internamente unos y otros. Y yo quiero la ADC y quiero que le vaya muy bien. Pero también quiero que representemos y recuperemos aquellos que hemos perdido, a mi juicio, porque a lo mejor no asumimos bien los cambios, no supimos practicar de mejor modo la convivencia entre nosotros. ¿Y en eso hay una autocrítica suya también? Sí, por supuesto. Es decir, yo he sido parte activa desde enseñanza media de la ADC. No sé si tantos años como Aldo, digamos, pero mucho tiempo también. Y... Yo entré al partido, tuve presidente de la Juventud de Comunidad Cristiana ya. Pero ¿cuál es esa autocrítica? Cuando usted dice, sí hay una autocrítica. ¿Qué se pudo haber hecho mejor o en qué quizás usted contribuyó a la crisis que vive la democracia cristiana? Bueno, primero siempre cuando hay una crisis, todos los que participamos en ella tenemos una responsabilidad. Algunos de manera más directa que otra, ¿no? Unos más, otros menos, ya. Si uno ha estado en situaciones de presidencia un par de veces en el partido, naturalmente que tiene que asumir una mayor cuota de responsabilidad. Yo por eso que no hago un juicio crítico respecto a nadie, ni un juicio crítico respecto al partido como tal, sino que lo que hacemos es una afirmación en positivo de la necesidad de crear algo más moderno, más fraterno, más ubicado en este tiempo, más certero en su inspiración humanista
y que sobre todo se abra a muchos jóvenes que se ha ido, que hay que darle una posibilidad que se pueda representar y liderar un proceso de este tipo y de volver a interpretar a muchos que hemos dejado de interpretar. ¿Y usted siente que la ADC definitivamente se izquierdizó, como se dijo mucho en el último tiempo? ¿A quienes cuestionaban eso, la posición que había adoptado el partido? Yo ayer le mandé mi carta de renuncia a la presidenta del partido actual, a Miriam Verdugo, y a ambos buenos amigos, y a Gonzalo Duarte, secretario nacional. Yo les dije, yo no voy a hacer ninguna crítica ni ningún daño a la ADC. Y por lo tanto, no voy a entrar en ninguna polémica respecto a lo que la ADC ha hecho o debiera hacer mejor. Por el contrario, le deseo el mejor de los éxitos. Simplemente algunos nos embarcamos en esto otro. Y Dios dirá. Gonzalo Miller. Yo creo que hay al menos 3 lógicas para tratar de entender la decisión de personas como Soledad Alvear, ¿no es cierto?, como la de Guterres Martínez, que son referentes para la democracia cristiana, están enraizadas con, o sea, sobre todo en el caso de Soledad Alvear, para cualquier persona que tenga menos de 40 años, es la democracia cristiana, o sea, es por lejos la persona que ha encabezado y liderado los procesos del interior, ha tenido mayor figuración, ha tenido éxito electoral, fue precandidata presidencial. 3 lógicas. Una, la electoral, obvio. Esto ocurre después de una derrota, una dura derrota. La segunda, la política, porque aquí, y lo he escuchado en la entrevista, de una entrevista larga, hoy día la tercera, pero ya había dado entrevista a Guterres Martínez en radio, en varias radios, y se hace referencia al humanismo cristiano. Y el ser humanista cristiano, el creer en la dignidad de la persona humana, el creer en la justicia social, el creer en esa formación demócrata cristiana, hoy día lo hacía sentirse más afuera que adentro de la democracia cristiana. Y una tercera dimensión o lógica es la personal también, que aquí uno puede decir son planos que no se deben confundir, pero lo personal siempre está presente. Y la lógica del maltrato, especialmente en la discusión, por ejemplo, del aborto, donde a Soledad Alvear, más que rebatirle sus argumentos, lo que se hizo fue descalificarla personalmente y prácticamente dejarla fuera del debate. Como una persona incómoda para lo que era en ese minuto el debate. Y yo creo que ¿cuántos de esos 3 planos juegan en lo que es hoy día una decisión, no solo, entiendo, de 2 personas muy relevantes, sino que 2 personas que representan a lo que fue la democracia cristiana y a mucha gente que tiene y comparte esa mirada, o sea, que pone el humanismo cristiano? Solo un ejemplo, sin abusar del ejemplo, pero estuvo acá panelista durante casi 2 años, Eduardo Zafiri. Y él siempre en los debates buscaba poner la voz del humanismo cristiano. Siempre. Y resulta que, más allá de las circunstancias, él termina tomando una decisión parecida. Entonces, ¿cuál de estos 3 planos es el que prima al momento de tomar la decisión? ¿O son los 3? Porque hablan del fondo también de la democracia cristiana en eso. O sea, si es la derrota electoral, uno lo entiende, hay que pagar consecuencias, no es primera vez que ante una derrota electoral, recuerdo yo, los presidentes de la democracia cristiana renunciaban haciéndose cargo de esa derrota, pero no es tanto eso, me parece a mí. Yo creo que va más en una lógica, en una doble lógica, de sentir una adhesión al humanismo cristiano, le pongo yo mi propuesta de respuesta, una adhesión a cierta consistencia hacia el humanismo cristiano, y eso ha traído el maltrato, porque si ustedes no hubieran seguido defendiendo esos puntos, quizá no se habría sentido tan maltratado dentro de la democracia cristiana. Martínez. Bueno, yo creo que lo más... obviamente hay muchos factores, y yo no puedo responder por los factores de cómo los ha aquilatado cada uno de los que se ha ido o se está yendo. Puedo responder por el propio. Creo que para mí lo más fundamental es el tema de inspiración doctrinaria. Yo creo que a la política chilena se ha ido cayendo demasiado en el pragmatismo, en las cosas más contingentes, en individualismo, en la acción misma. Y uno, por formación, valora mucho más el tener una fuente de inspiración tan poderosa como el humanismo cristiano, y que esa fuente de inspiración sea la que habilite las formulaciones programáticas y las conductas políticas más concretas. Creo que se requiere una mejor representación de eso, porque insisto que no quiero hacer crítica a la casa que me ha cobijado por tanto tiempo. Para mí eso es lo más fundamental. Yo creo que la política chilena necesita un aporte del mundo humanista cristiano. Necesita un aporte en lo que son sus posiciones de fondo y en lo que son sus formas.
Nosotros, por ejemplo, valoramos siempre lo que es el diálogo. Ahorita nos hablaba de amistad cívica o el principio de cooperación desde el punto de vista de los politólogos demócratas americanos. Esa práctica política de entender lo que uno tiene que promover el diálogo, o lo que el Papa hoy día señala como la cultura del encuentro. Nosotros ¿Y eso se perdió al interior de la ADC? Yo no quiero hacer referencia a la ADC. Es que usted está diciendo pero lo está buscando en otro lado. Dice, quiero buscarlo, ¿no? Entiendo plenamente la pregunta. Creo que se requiere un movimiento que pueda representar eso de mejor forma. Sí, yo quería preguntarle a Gutenberg respecto a sus cercanías hoy día. Y no voy a hablar de derecha e izquierda porque además creo que todo eso va perdiendo un poquito sentido de la gente que nos está escuchando hoy día mismo. Pero quiero preguntarle hoy día, y se lo voy a poner así, perdón, que de un ejemplo de esta misma mesa de la conformación, que a mí igual cuando yo llegué a este programa me llamó la atención. Y que es una distribución que hace Televisión Nacional, pero pone como a la oposición toda junta acá, y en este caso como al, no sé, pues a la derecha, al oficialismo, a ese sector. Yo vengo de invitado, así que me tengo por acá. Es que eso le quería decir. Pero con matices, Beatriz. Por eso yo quería preguntarle, porque para mí era, o sea, y no lo quiero minimizar, porque no es solamente una distribución o un monito monito le decimos así como donde armamos el programa, claro, como se dibuja el plano, sino que a usted en esta circunstancia lo sientan a ese lado. Entonces mi pregunta es, ¿dónde se siente usted hoy día más cercano? ¿Se siente cercano al presidente Sebastián Piñera? En este movimiento, ¿le gustaría que siguiera algo de ese rumbo? ¿Se ha sentido cercano, se sintió cercano o a lo mejor muy lejano y por eso explica esta decisión al gobierno, al último gobierno que fue de la nueva mayoría, que involucraba a la democracia cristiana? ¿Dónde está? Y por eso pongo la imagen de lo que estamos acá, porque por algo está sentado en ese lado. Bueno, a mí por formación no me gusta la polarización. Y creo que dividir el país en dos polos no es el mejor camino. Sí, solo hablo de imagen. Creo que hay un amplio espacio ciudadano de personas que están situadas en el centro, que quieren los cambios, que quieren reformas, pero que los quieren de un modo responsable o bien hecho, que son moderadas, que sean dialogantes. Yo me siento más en ese espacio. Nosotros en la conversación entre nosotros hablamos de que eso tampoco es un centro que es el centro que está en la mitad de la izquierda y de la derecha, sino que es un centro más en un triángulo que pretende superar izquierdas y derechas tradicionales o nuevas. No, por lo tanto, el gobierno de Piñera no está entre las razones de lo nuestro. En eso es lo que decía Gonzalo, tiene buena parte de razón, en términos que este es un proceso más bien de meditación que tiene varios años, no decir varios años, pero más de un año. ¿Pero son oposición? Y que recoge, sí, claro. Yo redacté esa parte del voto político de la última Junta Nacional, de que nosotros fuéramos oposición democrática, constructiva, propositiva y fiscalizadora. En eso no tengo ninguna duda. No está en nuestros planes incorporarnos al gobierno. Lo que sí está en nuestros planes, ser siempre promotores del diálogo y siempre entender que la política no es solo pelear y confrontarse, sino que la política también implica una obligación de bien común, y ahí viene nuestra inspiración humanista cristiana, el bien común por delante, y por lo tanto para aquello hay que estar disponible a dialogar, y que si hay acuerdo, bienvenido sea, pero no negarse a aquello. Clarisa Hardy y Cristóbal Velar. Bueno, por la democracia cristiana. Lo vamos a dejar para el final. Te están dejando al final. ¿Tenemos que preguntarle a la democracia cristiana o algo? Vamos a hacerla más cortita entonces para que puedan ustedes. Pero primero, no es la primera vez que nos sentamos frente a frente con Gutenberg. Durante mucho tiempo compartimos el primer café también de la cooperativa. Pero no sentados frente a frente en términos de posiciones. Pero a veces estábamos de acuerdo y muchas otras estábamos en desacuerdo, y a mí me parece, y esta mesa ha sido un muy buen ejercicio de cómo es posible de manera civilizada confrontar puntos de vista. Yo me preguntaba, porque hay diferencias en cómo se ha ido gente de la ADC, no es el primer sector que se va. Yo recordaba a gente a quien aprecio mucho, mencionaba Gonzalo a Eduardo Zafirio, de una larga trayectoria y una persona que ha hecho un gran aporte a la reflexión no solo de la ADC, sino en el debate público. Sergio Mico, ¿no? Estoy hablando de Sergio Mico, Pirincho Navarrete. Ellos, el argumento central fue mucho menos doctrinario que el abandono de
hablaban de la democracia cristiana en particular ellos, esto nos apela también a otros partidos tradicionales, el abandono del sentido de proyecto por la sola y estricta lógica del poder. Eso fue lo que en definitiva distanció a gente como Eduardo, como Mico, como Pirincho Navarrete. Fue la pérdida del sentido de la política, la pérdida del sentido que era más que si es esta identidad u otra, es una crítica al modelo de construcción de un ejercicio del poder estrictamente por el poder y sin ideario. Ustedes permanecieron, cuando ellos salen con ese argumento, que es una crítica al instrumento partidario, ustedes permanecieron, los que hoy dicen que están por recuperar la identidad. Por lo tanto, entiendo que ustedes no se van distanciados de esa acusación de los que se fueron. Y entonces la pregunta es la siguiente, porque lo que tú reivindicas, y hace una semana atrás lo hace también Soledad Alvear, es esta pérdida de identidad. Y uno se pregunta, ¿es el Partido Demócrata Cristiano el que está perdiendo identidad? ¿O aquellos que dicen, Soledad Alvear, porque la citabas como ejemplo, es como la imagen misma de lo que condensa la democracia cristiana, ¿qué representa hoy en la sociedad chilena? ¿Cuánto hay en la sociedad chilena de este llamado ideario? ¿Es la pérdida de identidad de la ADC o es que la sociedad ya no se expresa identitariamente en... Alvear acaba de ser candidata. Bueno, no, estoy hablando de lo que ellos reivindican. En rigor quieren ocupar un centro, ahí hay muchos centros, los estoy viendo al frente, que son centros muy liberales en sociedades mucho más secularizadas, en donde prima un concepto de autonomías muy distinto a este modelo más bien conservador en lo valórico y liberal en lo económico. ¿Cuánto representa eso? Claro, lo nuestro, Clarisa, no es conservador en una parte y liberal en lo otro, ¿no? Precisamente lo que reivindicamos es tener una misma tónica. Y cuando uno tiene avatares en la política en las cuales se producen este tipo de separaciones, yo creo que no es bueno aludir con adjetivos. A mí no me interpreta por nada. Te diría fraternalmente que me molesta el que se piensa que lo nuestro pudiera ser algo conservador. Mi reflexión va en la misma línea de la de Eduardo Zafirio, en la misma línea de la de Sergio Mico, de hecho lo venimos conversando hace más de un año, en la misma línea del Pirincho, en términos de precisamente colocar las ideas por delante y no los temas de poder o los temas electorales. Y simplemente ha habido una diferencia en el tiempo como parte de este proceso. Y por el hecho de que hemos visto cómo muchas personas que para nosotros son muy valorables también ya han salido, eso también influye en lo nuestro, porque es parte de aquellos con los cuales uno siente una comunidad más cercana. Yo aspiro a que en este movimiento podamos trabajar en conjunto con Sergio y con Eduardo y con varios más de los que ya se fueron antes. ¿Ya lo han conversado de hacer un trabajo conjunto? Sí, hemos conversado, pero hemos conversado desde antes. Es decir, de hecho, nosotros hemos realizado durante mucho tiempo, todos los años, lo que ya denominamos la Conferencia Internacional Osvaldo Payá, que se llama Reflexiones sobre el Pensamiento Humanista Cristiano, y que implica una línea, y ahí con una posición destacada en sus exposiciones, Eduardo, Sergio y otros. La pérdida del sentido, sin duda que afecta a toda la política, no tan solo la nuestra. Ahora, lo que pasa es que en el caso de los humanistas cristianos en política, el tema doctrinario es un tema muy importante y es parte del sentido. O sea, cuando tú hablas de proyecto, a mí me suena una formulación doctrinaria en el lenguaje demócrata cristiano. Para nosotros, desde lo ameriten del ideal histórico concreto, el tener un norte es una cuestión fundamental. Y si el norte se le nebuliza, o el norte ya no es aparece como no tan importante, como tan motivante, eso nos genera una reacción. Y eso, por eso le contestaba a Gonzalo, es el argumento más de fondo. Y por eso que hablamos de una cosa en positivo, no para pelear con nadie de los que son y yo aspiro que sigan siendo nuestros amigos. Y me atrevo a decir más, nuestros camaradas. Nosotros en la última Consejo Ampliado de la ADC vimos qué es lo que nos unía y qué es lo que nos desunía. Y tenemos una historia común muy rica que nosotros vamos a seguir reivindicando porque es una historia común. Cristóbal Beloli. Yo comparto, tener una historia común muy rica. La pregunta si el futuro
es igual de rico. Yo creo que aquí hay un par de cosas respecto de las cuales era difícil hacer algo distinto. Más allá de que empíricamente Jorge Fábregas me acaba de demostrar que justamente la evidencia demuestra de que la ADC empezó su declive cuando la gran familia concertacionista empezó a inclinarse hacia la izquierda. Pero independiente de esos datos empíricos, acá hay una crisis ideológica que no tiene que ver tanto con que los ideales del humanismo cristiano no hayan sido en su momento los que Chile necesitaba. La pregunta es si los necesita hoy. El proyecto reformista de la ADC nace en un momento en el cual las alternativas eran la revolución del marxismo ateo y el capitalismo salvaje. Parecía que era de pleno sentido. Y me imagino que aquellos que marcharon en la patria joven deben haberle brillado los ojos pensando que ese era justamente el futuro. Lo que podríamos llamar la juventud de la ADC. Luego, después, en el 88... podríamos ya hablar de la madurez de la ADC, también estaba claro dónde esos ideales estaban y dónde tenían que ser encarnados. Pero ya entonces hacía ruido que el presidente Elwin dijera: yo creo que el mercado es cruel y nunca pisaría un mall, por ejemplo. Ya había ahí como una dificultad para entender el Chile que, de hecho, ellos mismos estaban contribuyendo a construir. Yo creo que desde el punto de vista de la crisis ideológica es importante preguntarse si Chile realmente requiere, honestamente, un movimiento de esas características doctrinarias en la actualidad, porque parecía ocupar lo que podríamos llamar un nicho ecológico muy claro. Hoy no está tan claro. Y creo que tiene que ver también con que ese matrimonio que hubo, que fue la concertación entre el mundo humanista laico y el mundo humanista cristiano, terminó por parir una generación donde esas fronteras estaban más o menos difuminadas. Y hoy yo creo que muchos de ellos están en RD, o incluso podrían estar participando en sectores de RN. No está tan claro por qué la ADC. Y aquí lo mezclo con la otra crisis, que no es ideológica, sino que es generacional. Hoy día estamos asistiendo a un momento en el cual vemos cómo algunos partidos tienen todavía stock, pero tienen problemas de flujo. Es decir, las nuevas generaciones que adquieren conciencia política en democracia prefieren radicar sus lealtades, sus identidades y sus pertenencias en movimientos políticos que sean significativos respecto de su propia experiencia histórica. Desde ese punto de vista estaba claro el 70, el 88 y el 2011 genera un nuevo hito en el que parece que ese mundo DC ya no tiene claro a qué lado estar. Desde el 2011 nacen los movimientos que hoy día componen en gran parte el Frente Amplio. El mundo de Bópoli comienza también a entender que puede desplegar sus alas en ese movimiento porque una generación nueva encuentra un hito de pertenencia. Hoy estar en la universidad, tener 20 años y ser DC es matapasiones. Tú participas, los mejores de mi generación, por lo menos de C, están todos, y yo ya estoy pasado de la universidad, están en RD, no están en la ADC. Entonces la pregunta es, si bien yo creo que no hay futuro dentro de la ADC, ¿qué futuro puede haber fuera de la ADC, básicamente con los mismos personajes que nombra Gutenberg? Gutenberg dice algo que me parece llamativo, me dice, hay que hacer una autocrítica, año 2018, los jóvenes deben tomar liderazgo. Esta es una declaración que llega 10 años tarde. Esto tenía que haberse hecho pre-MEO, no post-MEO. Post-MEO, este buque ya zarpó. Las nuevas generaciones van a fijar sus lealtades y pertenencias en movimientos que sean más significativos respecto de su experiencia histórica. Y yo creo que en ese sentido, lo que le va a pasar a la ADC es que, aunque ellos digan que van a tratar de conquistar gente joven, les va a ser tremendamente difícil hacerlo. En la ausencia de un hito, como lo fue el 88, como lo fue el 2011, como lo fue la Marcha de la Patria Joven, en ausencia de un hito, les va a ser muy difícil construirlo y sobre todo porque la gente que se dedica a recorrer el país y construir estos movimientos necesita de cierta ingenuidad, como a veces dice Beatriz, de ciertas ganas, de cierta pasión, llamémosle juvenil quizá, eso de arriesgar y creer que en verdad tienes la razón en todo. Que cuando pasan los años uno también empieza a mirar para atrás y dice, bueno, yo creo la capacidad de hacer esto. Yo creo que primero, yo creo que hemos aprendido en todas estas últimas décadas que no hay pensamientos únicos. Sin duda. Y que por lo tanto nadie puede declararse victorioso desde un punto de vista cuál es el futuro en cuanto a esas inspiraciones más de fondo. Entonces yo te diría cuidado, porque da la impresión en tu formulación de tener una visión de que lo que está y lo que viene y el futuro está marcado por una determinada corriente muy válida, muy importante, histórica y en términos actuales, que es la liberal. Pero yo creo que junto con esa, no me parece que eso sea yo creo que junto con esa hay otras culturas
Yo creo que negar que en la sociedad chilena, en el mundo ayer denominado occidental, la inspiración humanista cristiana está presente y que va a seguir estando presente, me parece que es un poco exagerada. Podemos discutir, y eso ya es un tema de observatorio electoral, cuál va a tener más influencia o menos influencia, cuál vaya a ganar elecciones o vaya a perder elecciones. Pero el humanismo cristiano, concepto de persona humana, bien común, comunidad, personalismo comunitario, tú conoces mejor que yo el debate liberal comunitarista en Estados Unidos, que es el gran aporte y la discusión de la filosofía de este tiempo. Sí. Es decir, lo que te está demostrando es que la demanda de humanismo, la demanda de centrarse en la persona y no en las estructuras, la demanda de un mayor desafío a la inteligencia y a la espiritualidad, a los que tienen la fe, es una demanda que también está latente y presente en la sociedad. Por lo tanto, podemos estar equivocados, naturalmente, pero lo nuestro es una afirmación de principios, es una afirmación de lo que creemos. Ahora, en segundo lugar, ¿qué quiere la sociedad? La sociedad quiere cambio, quiere vivir más bien los cambios. Quiere, en esta cosa vertiginosa de Bauman de la modernidad líquida, quiere estar en este proceso. Bueno, ese cambio tiene varios caminos. Nosotros cuando nos hemos situado desde Frei Montalva en la lógica del reformismo, no de la revolución o de los cambios drásticos o masivos, o de la retroexcavadora o de las refundaciones, estamos, yo creo, plenamente ajustados a lo que el sentido común de muchos, no de todos, porque, insisto, no hay pensamientos únicos, está muy presente en la sociedad chilena. Ahora, que podemos llegar algo tarde, que podríamos haber partido antes, sí, eso es posible, nadie tiene el don de la oportunidad plenamente, pero más vale tarde que nunca. Alto Conejo. Felipe Castro. No, bueno, mira, que hacerlo. No, que usted quería ser el último, pero. No, por favor. Siguiendo con. No es el humanismo que está. Antigüedad otorga. Como dice, antigüedad otorga grado. No, mira, yo. A ver. Yo, en primer lugar, quiero decir que yo me alegro que el proceso, llamémoslo así, de reflexión que ha habido en la democracia cristiana en el último tiempo por parte de Gutenberg, de la Soledad y de otros dirigentes, termine. Yo creo que eso le hace mucho más daño a la democracia cristiana, el que haya un conjunto de militantes y dirigentes muy destacados que están en un proceso de reflexión que ya toma algún tiempo y que finalmente se expresa en una decisión que es dejar la democracia cristiana. Yo lo mismo dije el domingo respecto de la Soledad, no voy a hacer una omisión en el caso de Gutenberg. Yo como militante del partido ya más de 40 años lamento profundamente porque tenemos vínculos de amistad y de trayectoria común y de proyectos comunes al interior del partido. Pero dicho eso, yo hay tres cosas que quisiera decir. En primer lugar, yo leí con mucha atención he leído con mucha atención no solo las últimas entrevistas de la Soledad y de Gutenberg, sino también otras anteriores, programas radiales, etc. Y hay algo que yo claramente no comparto. Yo escucho no solo a Gutenberg, escucho también, leo en el Mercurio de hoy a un señor que escribe sobre la ADC, no recuerdo el apellido, y he visto muchos comentarios de gente que no es de la ADC y que van en la misma dirección. ¿En qué sentido? Yo no creo que la democracia cristiana haya dejado de ser un partido humanista cristiano. A mí me parece que categóricamente no. Y por tanto no comparto el argumento que yo me voy porque voy a buscar un movimiento, un partido, lo que se quiera, para que sea efectiva y verdaderamente humanista cristiana. Porque de los principios que se han esgrimido o esbozado, la democracia cristiana, con todos los problemas que tenemos, no ha dejado de creer en la dignidad de la persona humana. No hemos dejado de creer en los derechos humanos. No hemos dejado de creer en la justicia social. No hemos dejado de creer en el acervo político-cultural de la doctrina social de la Iglesia. No hemos... En segundo lugar, no me parece desde esa perspectiva justo que uno argumente o esgrima como argumento para dejar un partido, que está en su derecho, por cierto, yo no lo cuestiono, decir, mire, yo me voy porque ya la ADC dejó de ser humanista cristiano, porque ese argumento yo no lo comparto. Porque claro, uno podría, a propósito de lo que decía Gonzalo, decir, mira, dejó de ser humanista cristiano porque tuvo un debate intolerante, y en eso estoy de acuerdo contigo respecto a la interrupción del embarazo en las 3 causales. Si eso es dejar de ser humanista cristiano, discutámoslo, porque involucraría
el dejar de ser humanista cristiano porque fueron partidarios de esa interrupción en las 3 causales, algunos distinguidos sacerdotes que en algún momento intervinieron como mediadores en crisis que nosotros tuvimos, sacerdotes. En segundo lugar... ¿Tenía una mediación sacerdotal? Sí, pero si no es ningún misterio que la parte de la historia nuestra estuvo directa e indisolublemente vinculada a la Iglesia Católica. Hace tiempo. No cabe Estamos ninguno... hablando de la historia, ¿no? No. No me la Bueno, es imagino muy probable, sí, no es el caso de hoy, y en buena hora, con los ejemplos que conocemos. En segundo lugar, ¿qué es entonces lo que ocurre para que militantes del partido se vayan? Porque yo lo que no estoy dispuesto a ceder, que dejamos de ser humanistas cristianos, en consecuencia hay que reivindicar el humanismo cristiano fuera del partido, porque yo creo que ese no es un buen argumento. Segundo lugar, como lo dijo Gutenberg recién, el humanismo cristiano de fondo y forma. Yo hay una cosa que sí estoy de acuerdo con algunos camaradas, que la democracia cristiana hace ya mucho tiempo perdió la manera que teníamos de relacionar. Eso es cierto. Porque diferencias en el partido siempre han habido, Gonzalo. Sí. Yo recuerdo la dictadura y Gutenberg fue el fundador de los guatones. Sin ninguna razón. Porque... En ese tiempo sí. Y ustedes recordarán esta larga discusión, chascones, guatones. ¿Cuál era el fondo de esa discusión? Que los chascones decían, mira, Pinochet hay que echarlo todo junto, incluido el PC, etc. Y nosotros, que éramos guatones, decíamos, no. Y afortunadamente resultó la transición pactada, en fin, qué sé yo. Segundo, tuvimos diferencias a los inicios del gobierno del presidente Elwin. Antes, los partidarios de la concertación grande, los partidarios de la concertación chica. Hemos tenido un conjunto de diferencias siempre al interior de la democracia cristiana y siempre fuimos capaces de resolverla. Siempre. ¿Por qué? Porque teníamos capacidad de tolerar la opinión distinta, de entendernos, de dialogar, de querernos y tratarnos bien. Y eso yo creo que la democracia cristiana se ha perdido. Porque a mí me parece inaceptable de que la renuncia, que no comparto, pero la respeto, de la Soledad el otro día acarrea un conjunto de comentarios en las redes sociales que no son posibles de aceptar. Pero al interior de la democracia cristiana. Sí, a eso me refiero, porque que lo diga alguien de Frente Amplio, no, la verdad es que no me preocupa. Me preocupa lo que decimos nosotros. Frente Amplio podría ser otro partido. Sí, entiendo. Quiero decir algo más. Y concluyo con esto. Yo creo que el problema que motiva este conjunto de renuncia es un tema que ha sido muy criticado, pero tiendo a compartir, lo dijo Andrés Saldívar el otro día, táctico. ¿Dónde han estado nuestras diferencias en el último tiempo? Ustedes tienen buena memoria, como yo. Cuando se inicia el gobierno de Bachelet, y yo creo que el gobierno de la nueva mayoría fue un incentivo muy fuerte para lo que está ocurriendo hoy día al interior de la DC. Miren, si aquí ocurrieron cosas, uno dice, escucha, el vagón de cola de los otros partidos de izquierda, qué sé yo, sí, claro, me van a perdonar. Pero el presidente del partido dijo en algún minuto, Ignacio Gómez, que había firmado el programa sin leerlo. Y si después en el curso del gobierno se toman medidas o se adoptan políticas de cualquier naturaleza que no comparte la democracia cristiana, me van a perdonar. Pero yo creo que el rol del presidente del partido, y no es una crítica sin duda, respetuosa, es decir al resto del gobierno, ¿sabe qué más? En estas condiciones no sigo en el gobierno. Pero Aldo, tú fuiste solo para ponerte un matiz ahí, tú fuiste diputado en el último periodo, sobre todo en el de la nueva mayoría, te tocó asumir responsabilidades importantes. ¿No sientes que dentro de la bancada democrática cristiana en ese minuto hubo gente que se sintió violentada y forzada a votar a favor de cosas en las que no creía? Bueno, pero espera, y eso puede traer consecuencias como esta. Pero yo digo que en el gobierno de la nueva mayoría ocurrieron muchos problemas. Entonces, que alentaron, incentivaron estas diferencias. Si entre nosotros tuvimos un debate, si la nueva mayoría era un acuerdo programático, así era, político programático que tenía fecha de término, o era una coalición. Tuvimos meses discutiendo si era coalición o no era coalición. Después, cuando se produce, yo creo que el hecho que gatilla mucho de lo que estamos conversando hoy día es la candidatura, la decisión de la democracia cristiana de no ir a primaria de la nueva mayoría el año pasado. Ahí ganó la tesis de ir a la primaria, sin duda. Entonces... ¿De ir o no ir? De no ir. Si tuve una candidatura propia y lista parlamentaria propia con los resultados que están a la vista. Y en eso todos tenemos responsabilidades que asumir. Entonces, yo creo que es mejor decir, mire, yo me voy o nos vamos, porque no comparto que la democracia cristiana pueda tener una nueva coalición de centro-izquierda, porque no comparto
en fin, determinadas posturas políticas que la democracia cristiana, o este voto de la Junta que dice, mire, podemos incluso pactar con el Frente Amplio, o que el presidente de la Cámara demócrata cristiano debe ser elegido con voto del Frente. Digámoslo con franqueza. Y por último, termino con esto. Y lo quiero decir con el mejor de los ánimos. Yo creo que cuando uno pertenece a un partido por décadas, 40, 50 años, o 30, da lo mismo, los partidos, más allá de decir esta típica frase propia del derecho constitucional, que son asociaciones voluntarias, que uno entra cuando quiere y se va cuando quiere, eso está fuera de duda. Pero al menos en la democracia cristiana pertenecer era una especie, una forma de comunidad. No solo con propósitos comunes, sino desde el punto de vista de nuestras relaciones y del afecto que le teníamos y le tenemos, en mi caso, al partido, al instrumento llamado democracia cristiana. Y en ese sentido, creo que uno tiene que cuidar las formas como uno deja de pertenecer a una institución. Esto es como el matrimonio, independientemente que seamos o no partidarios del divorcio. Pero cuando uno toma la decisión de divorciarse, lo hace, si lo hace convencido y respetando ciertos principios, lo hace de la manera que genere el menor daño posible. Y yo creo en ese sentido que esta renuncia, porque ¿qué me dicen mis camaradas? Porque en la semana uno conversa con los camaradas, uno no pasa encerrado esperando el día domingo. Bueno. El sábado pasado, o que te hubiera gustado, el sábado pasado renunció a la soledad. Un hecho para la DC complejo, doloroso. Y este sábado renuncia a Guttenberg. Entonces yo tiendo a pensar que la forma como se ha enfrentado a este problema no es la que corresponde a Guttenberg, con todo cariño. Guttenberg Martínez, vamos a aquí ha habido un hecho, sí, un diseño comunicacional mediático, que es doble. Nos vamos así, escalonadamente, y dos, tratar de argumentar con un tipo de argumento, como es que la DC dejó de ser humanista cristiano, que podría a lo mejor ocultar otro tipo de diferencias políticas al interior del partido que pueden ser y son desde luego legítimas. Ahí hay dos temas que me parece importante, Guttenberg Martínez. Primero, lo último que dice Aldo Cornejo en relación a las formas. ¿No le hace mayor daño al partido? Usted dice, yo no quiero dañar al partido, pero ¿no le hace mayor daño estas salidas graduales, escalonadas por parte? Cada vez que renuncia un militante de la ADC, vuelve el tema de la ADC, vuelve el tema de los problemas de la ADC. Las renuncias, desgraciadamente, han sido un proceso que la presidenta del partido lo comentó públicamente, no sé en qué ocasión, pero hace poco, hablando de 3.500 durante el año pasado, 600 o 700 en el primer mes o mes y medio del año. Eso no es una cosa coordinada, hay cientos de decisiones personales que se han ido tomando por distintos factores como los que aquí se han conversado. Ahora, uno tiene también una obligación política en la cual tiene que equilibrar debidamente el cariño que le tiene a lo que ha sido y lo que es la historia común y a tanta gente buena que hay, y todos, sin excepción, en la dirigencia, en los militantes del partido, también con lo que nosotros estimamos, yo estimo que es un deber, el generar una expresión nueva que pueda representar a los que hemos dejado de representar y que pueda entregarle la conducción de aquello a liderazgos jóvenes. Creo que hemos tenido un cuidado en no hacer ninguna calificación, ni menos descalificación, aún en el momento en que se nos han señalado descalificaciones. Y en eso vamos a seguir en esa tónica, porque lo que nos interesa es una construcción de futuro y no una discusión que para uno comienza a ser de pasado. Esto uno lo dice así, pero no es fácil. Con Aldo tenemos una amistad de muchos años, con miles de camaradas, una amistad de muchos años, y son decisiones complejas que yo he enfrentado situaciones políticas objetivamente muy difíciles y nunca había tenido problemas de estómago, por decirlo de algún modo. Han sido semanas complicadas desde ese punto de vista. Pero ahora, la política es conocida, al menos entre los más iniciados. Las diferencias existen y están implícitas. Y hay diferencias políticas, sin duda. Pero para mí, las más importantes son el cómo de mejor modo representar el humanismo cristiano. Con lo cual no estoy diciendo de modo alguno que eso sea monopolio de nadie, menos de uno.
Simplemente lo que estoy diciendo es que intentamos, o vamos a intentar, representarlo de mejor modo, ya, es decir, en una superación ahí volviendo en positivo. a la pregunta de Aldo, ¿no? ¿La democracia cristiana, a su juicio, sigue representando el humanismo cristiano? Aunque quizás no de la manera en que a usted le gustaría. Bueno, primero, el humanismo cristiano es un pensamiento bastante abierto, por decirlo de algún modo. No hay monopolios por parte de nadie en esa materia. Como no hay monopolio en el pensamiento liberal, ni hay monopolio, como que cualquier conducta se inscribe tampoco, o sea, tiene límite. Entonces no podría uno pretender ser el único, es decir, sería una pretensión absurda. Y no cabe ninguna duda que el humanismo cristiano está presente también en la ADC. Eso no es una discusión. Yo no discuto eso, ni estoy discutiendo nada respecto a la ADC. Lo que estoy diciendo es simplemente nosotros queremos generar un movimiento que permita representar eso de un modo más adecuado, de un modo más fuerte, de un modo más pristino, en lo que es nuestra interpretación. ¿Pero en qué se expresa eso? Exacto. ¿En qué hecho concreto usted siente que la democracia cristiana ya no representa el humanismo cristiano como usted lo ve? Yo no he dicho... No, cuando dice quiero representar el humanismo cristiano de una mejor forma. Bueno, ¿en qué momento la ADC dejó de representarlo de esa forma? Yo no voy a hacerle ningún juicio respecto a la ADC, porque ese es un compromiso que tengo de no tocarla ni criticarla. Pero no es una crítica a la ADC, sino entender cuál es su pensamiento al respecto. Lo que yo puedo decir es que en mi inspiración del humanismo cristiano quiero tener una presencia doctrinaria y programática fuerte. Quiero que se pueda incidir en esto con mucha claridad. Quiero que a partir de esa claridad recuperemos presencia en los niveles estudiantiles, por ejemplo, que se han señalado en que hemos decaído tan evidentemente. Y que desde ese punto de vista implica una posición propia identitaria con mucha convicción. Porque yo creo que las convicciones, hoy día el ciudadano y los jóvenes por sobre todo lo que privilegian son las convicciones. ¿Pero se va a poder ser demócrata cristiano y pertenecer a ese movimiento? ¿Perdón? ¿Se podrá seguir siendo militante demócrata cristiano y pertenecer a ese movimiento? No porque uno... son competitivos. No, es que hay movimientos que no tienen estructura de partido. No porque uno no quiera, sino porque no corresponde. No correspondería. O sea, para participar de ese movimiento distinto. Es un movimiento político distinto. Ese es el punto. O sea, para entenderlo, no con ánimo de provocar ni de ser odioso, pero desde el momento que un grupo de camaradas o ex camaradas toman una decisión de salirse de la democracia cristiana, naturalmente que son dos cosas completamente distintas. No, es que puede ser un movimiento que coexista con la democracia. No es pertenecer al movimiento de 80, carismático, ¿no? Oye, a mí me parece importante de lo que hemos aquí conversado, rescatar algunos temas, un poco pensando también en el futuro, cuando Aldo dice este tema de que como partido tal vez lo que empezó a fallar es el querernos, el tratarnos bien, este sentido de comunidad. Yo lo recojo como un incluso aprendizaje para lo que estamos construyendo las nuevas generaciones también en política. Creo que son ciertos temas que muchas veces no hablamos, que no debatimos, que no nos decimos y que creo, yo creo que eso es noticia en desarrollo, son relevantes al minuto de constituir, y en el caso nuestro, como Chile Vamos, en el caso nuestro, la mirada de Bópoli, lo que hace Bópoli en convivencia con los otros 4 partidos que son parte, es relevante. O sea, yo poner primero ese punto, el tema de tratarnos bien, cuidarnos, cómo nos referimos entre nosotros, y yo creo que muchas veces en Chile eso se pasa por alto. Y muchas veces no condenamos ni la violencia verbal, ni psicológica, ni cosas que vemos en las redes o incluso en la televisión, y como que yo creo que ahí hay que ser más tajante. Otro tema importante que también se tocó acá, que uno lo lamenta desde el punto de vista tal vez de las nuevas generaciones. Yo, en el fondo, uno es parte de un partido nuevo y también represento a las nuevas generaciones en política, y yo creo que siempre hay que respetar las trayectorias y liderazgos hacia atrás. Son relevantes las experiencias en política, más allá si son más liberales, más conservadoras. Creo que la gracia, y eso tal vez viene de mi ADN emprendedora, en el emprendimiento es muy importante la juventud, es muy importante trabajar de lunes a domingo, es muy importante la pasión, la perseverancia, pero también es muy importante la experiencia. Ese consejo sabio, esas canas que uno dice,
yo creo que en política también son importantes siempre respetarlas, de donde sean. Hay algunos que tienen más canas que otros, pero en el fondo... No, en general. Hay unas que tienen muchas canas y no por eso tienen tanta experiencia. Un pequeño matiz respecto de eso, porque me parece muy interesante que Gutenberg escoja el ejemplo que es el mito fundacional de la ADC, que esta juventud que consideró que los patriarcas del Partido Conservador no estaban interpretando de la manera que debieran hacerlo la doctrina social de la Iglesia, la cuestión social, la discusión. Entonces, el punto es que... pero no me interrumpa. Sí, pero estos fueron muchachos que se salieron. Es que es interesante el punto porque tú lo tratas de decir como, bueno, aquí siempre hay que tener referentes mayores. El problema es que cuando los referentes mayores hacen el partido, se parece mucho más a Flores y Chausson saliéndose del PPD y armando Chile primero, que a los Frei Montalva, a los Leighton de 20 y tantos años armando un partido. No tiene que ver... La juventud es una gran virtud, pero no es la única. Es que yo lo que estoy poniendo un punto es lo importante que es convivir las dos cosas, lo que dije, juventud y también experiencia. Y eso es relevante en general en la vida. Cuando la gente joven como uno cree que se la sabe toda, créeme que en lo personal, mi opinión es que no está correcto. Siempre hay que, ojalá, y por eso tenemos 2 oídos y una boca. Ojalá escuchemos más y pronunciemos menos. Disculpa, Aldo, una sola cosa corta por la interrupción que te hizo Cristóbal. El compromiso nuestro, especialmente con Soledad y los que estamos en otro tipo de edades, es que nosotros no vamos a liderar. Nosotros lo que vamos a respaldar es a una generación de jóvenes que asuman el mando. ¿Tienen en vista de quién estamos hablando? Y eso se va a ver. Y eso es lo que nos motiva muy fuertemente y eso se va a poder comprobar. Pero hay nombres. No vamos a estar liderando nosotros, sino que van a estar liderando jóvenes. Glorieta, te doy el tiro la palabra, pero ¿hay nombres ya? ¿Hay figuras que pudiesen hacerse cargo de ese desafío? ¿Que ya tengan ustedes en vista? Como decía alguna canción, pero los hay y los habrán. ¿Algún nombre que nos pueda adelantar? No es el momento. Bueno, yo un poco, y solamente dicho eso y entendiendo este tema, un poco preguntarle a Gutenberg, ¿cuál ve usted que va a ser su domicilio político hoy? Desde el punto de vista en todas estas decisiones, en todo este futuro, y dicho eso, este domicilio, ¿cómo va a ser este énfasis cuando usted habla de este movimiento joven, el énfasis concreto? Porque usted dice han salido muchos jóvenes. Y eso, han salido muchos jóvenes, la pregunta es, ¿por qué usted ve y cuál es su diagnóstico concreto de por qué han salido? ¿Habrá influido mucho esta convivencia en la ex nueva mayoría del Partido Comunista y esta convivencia bastante muchas veces que se veía forzada? ¿O esto que decía Cristóbal, esta mirada de revolución democrática con la DC? O sea, ¿cómo lo ve usted desde el punto de vista del énfasis concreto que va a tener este movimiento, ese domicilio político que usted cree se va a construir y sobre cómo habrá influido esta relación de 4 años que a mi entender y a mi ver indudablemente fue una camisa a fuerza y una situación donde uno se siente incómodo y nadie está llamado, y ahí lo último, decirle que yo creo que nadie está llamado al imposible, y en mi opinión cuando uno toma una decisión tan importante como la que toma usted o toma Soledad Alvear o otros líderes de la democracia cristiana, no me cabe duda que también se intentó dar la pelea por dentro. Y eso es importante decirlo, porque si no, y todos dicen, no, mira, uno llega, abandona el barco, yo creo que en general, cuando hay compromiso y hay liderazgo, no se abandona de un minuto para otro el barco. O sea, yo creo que se da la pelea, se está dentro, se buscan alternativas, pero nadie está llamado a lo imposible y en ese sentido la libertad ante todo. Yo tengo una autocensura, que no quiero entrar en un análisis crítico. ¿Casi compleja la conversación? Sí, no, pero tal vez es necesario. Que encuentro muy pertinente lo que tú dices, pero me autocensuro un poco, pero lo único que puedo decirlo de esto no es lo siguiente. Desde el primer día yo me manifesté contrario a estar y formar parte con el PC de algún conjunto. Desde el primer día. No es una decisión de ahora, es una decisión de hace 4 años, cuestión de revisar los medios, no digo... Es decir, y perseverantemente he formulado algo a ese respecto. Ahora, en los jóvenes, ¿cuál es el factor? Yo creo que todos son factores, pero fundamentalmente yo diría que son 2. Un reclamo de mayor identidad, por decirlo nuevamente en positivo, y por otro lado, diría yo de ellos y también de algunos de nosotros, el pensar que en la política chilena ha habido una estatización excesiva.
una estatización excesiva en el accionar de todos los partidos políticos sin exclusión. No estoy calificando a los nuevos porque sería injusto, pero de pensar que la política se hace fundamentalmente y casi solo en el Estado y con el Estado, cuando el cambio cultural, el cambio societal es tan grande que sabemos que el Estado es menos importante que ayer y que la sociedad es la más importante. Y por lo tanto es también una acción con más identidad, pero con más presencia en la sociedad y no tan mediatizados por el Estado, un poco más distantes del Estado. Y en partidos de funcionarios. Y en una lógica de estar más en esa sociedad civil, de estar más en las organizaciones, de estar más en las universidades, de estar más en los gremios, de estar más en experiencias cooperativas, de estar más, en definitiva, en las formas que se dan en la sociedad civil que a nosotros sentimos más fuertes, que nos impregnan, que nos motivan más. Yo creo que es la conjunción, en el caso juvenil y en parte en el caso nuestro, de esos ambos factores. Más y mejor identidad, más relación con la sociedad, menos estatismo en la acción y en el pensamiento, más confianza en las personas y en las comunidades. Ya que usted mencionaba al Partido Comunista, ¿cuánto influyó en su decisión el pacto que se hizo para las presidencias de las cámaras con el PC y con el Frente Amplio? Es parte del proceso, pero hubo un consenso en los análisis que hemos hecho, porque hemos hecho análisis combinados entre todos nosotros en el último tiempo. Esto es un proceso de dificultades, por decirlo de algún modo. ¿Pero eso fue un elemento más que sumó a esa...? No es un elemento detonante ni mayor. Pero va en la línea de lo que usted describía. Pues es un partido que va a aparecer rato más preocupado del lado más crudo del poder, que tiene que ver con los cupos y los cargos. Claro. ¿Ah? Y menos de lo que significa juntarse con otro, porque ahí al final el Frente Amplio está en la antípoda de lo que es el humanismo cristiano. Entonces no estoy en la administración del poder uno dice, bueno, Gonzalo, no importa que estemos en la antípoda. Yo no estoy haciendo una crítica a la DC, yo estoy diciendo... no, si lo tenemos claro. Eso en el programa queda clarísimo. En el reflejo nuestro, yo he dicho, la política chilena está muy estatizada. Si yo reviso los programas, por ejemplo, las últimas candidaturas presidenciales, están muy centradas en el Estado. Y creo que ahí hay una equivocación de diagnóstico sociopolítico y también hay una equivocación de concepción de futuro lo que va a pasar en la sociedad. El que siga teniendo una visión de que la sociedad va a seguir siendo jerarquizada en términos verticales está fuera de tiempo. Lo que aquí se va construyendo en las sociedades modernas es más bien una horizontalidad en la cual conviven distintos actores. El poder ya no es el poder uno central en la fórmula del Estado todopoderoso, omnipotente, sino que es la sociedad que se expresa a través de distintos centros en los cuales el poder se dispersa y se distribuye más. Entonces, en esa lógica es donde yo digo que la estatización nos ha cubierto a todos. Aldo. Oye, mira, es complejo polemizar en el buen sentido de la expresión cuando Gute no quiere hablar sobre... Es muy complicado porque, lo digo súper en serio, por lo siguiente, porque vuelvo al argumento inicial. Cuando yo digo me voy de la democracia cristiana porque no quiero representar el humanismo cristiano de mejor forma, uno tendría que decir, pues a título ejemplar, no es un listado taxativo, decir, mire, yo no estoy dispuesto a que la democracia cristiana o parte de la democracia cristiana apoye la interrupción del embarazo extracausal. No estoy dispuesto a que parte de la democracia cristiana respalde el matrimonio igualitario. No estoy dispuesto a que la democracia cristiana respalde a la AFP, por decir algo, pese a que el quinto Congreso Ideológico dijo que la democracia cristiana no era partidaria de la AFP. Tuvimos ministros, miembros de directorio en la AFP. También hay que pensar si eso influye o no en la percepción que tiene la gente de nosotros. Entonces, es complejo porque lo que requiere en este minuto la opinión pública, y quiero decirlo con toda sinceridad, ¿por qué no decirlo? La militancia de la democracia cristiana, que entre paréntesis no es el partido que tiene más renuncia. Es cuestión de ir al servicio electoral y creo que somos de los que tenemos menos, teniendo muchas. Más tiene el PS, el PPD u otros. Entonces, es complejo discutirlo porque yo entiendo. Usted dice, yo quiero un partido menos estatista, con más presencia en la sociedad. La pregunta que uno tiene que hacerse es ¿por qué en los últimos 30 años entonces no fuimos capaces todos los que estábamos en la democracia cristiana de enmendar el rumbo,
¿Por qué hoy se dice, mira, para que la democracia cristiana tiene que tener mejor proyección y futuro, o la explicación de por qué hemos decaído en nuestra votación es porque abandonamos el humanismo cristiano? Si nosotros perdimos 1 millón de votos hace ya mucho tiempo. Y en ese tiempo la explicación era otra, era decir, bajamos los votos porque somos el partido eje de los gobiernos, porque tenemos la mayor cantidad de parlamentarios, la mayor cantidad de ministros, y en consecuencia nosotros somos como el símbolo del ejercicio crudo y desnudo del poder. No, yo habría preferido, lo digo con toda sinceridad, un debate respecto a este tema, un debate abierto. Si yo creo que la democracia cristiana pero no cumple... Hay una frase que nos puede ayudar, que no ha sido desmentida, al menos salió en el diario La Tercera, si no me equivoco, que es: este partido no tiene vuelta. No sé quién dijo eso. Y esa frase atribuía ¿A Gutenberg? No sé si a Gutenberg, si no la va a decir, pero sí al entorno, a la discusión, así salió, salvo que la desmienta esa frase, es parte de la conclusión. Es decir, si yo lo que entendí, porque yo pensé que este era un movimiento que podía coexistir con la democracia cristiana, pero si es un movimiento político que va a terminar compitiendo, o sea, una persona tiene que elegir, estoy aquí o estoy en la DC, obviamente que hay algo mucho más profundo de lo que estamos conversando, más allá de, yo entiendo, y está en su derecho de no querer referirse a la democracia cristiana. Es un poco complejo para explicar la renuncia, pero bueno, está en su derecho. Pero sí se entiende, o sea, aquí claramente hay una ruptura. Hay una ruptura. O sea, cuando dice, se renuncia a seguir en la democracia cristiana por no un factor, si es la suma de los factores. Y entre ellos uno dice, hay un catalizador final, pero sin duda que cuando la democracia cristiana está dispuesta de acceder al poder, a reunirse con personas con las cuales ya no es el Partido Comunista con el cual cohabitó en el gobierno, sino que va más lejos con el Frente Amplio, donde aquí no podemos demonizar nada, pero son programas distintos. Esa pregunta sería válida. Son programas muy distintos. ¿Cómo personas o dirigentes de Chile Vamos conviven políticamente con partidarios de la dictadura? No quiero llegar a ese debate. Porque en el programa, Aldo, lo que quiero decir es que si uno se autocensura... A ver, ¿usted tiene voluntad de gobierno? Dejémonos de eufemismo. Esta es una ruptura. Eso es. Segundo, eso es lo que dice Gonzalo. Segundo, y si yo mañana quiero convencer a alguien que vaya a este movimiento y no a la democracia cristiana, tendré que explicar, decirle por qué una cosa y no la otra. Porque a mí me parece medio kafkiano, complejo de poder explicar que yo diga, pero tampoco me voy, pero no voy a decir nada de la democracia. Tampoco estamos con los ojos cerrados. Aquí renunció Mariana Elwin, han renunciado muchas personas. Yo no estoy minimizando el tema, solamente explicitarlo. Aldo estimula a un debate que yo no quiero tener. Pero lo podemos tener nosotros, entre nosotros. Y a mí me gustan los debates. y creo tener alguna capacidad. Es difícil sostener la posición. Y creo que tener alguna capacidad para la polémica, pero renuncio a esa polémica porque no quiero hacerle daño al partido. Le deseo el mejor futuro y el mejor de los éxitos, y voy a perseverar en eso por más estímulos que me haga Aldo para entrar al debate. Pero yo sí le quiero decir una cosa. No lo hago como una provocación. Lo que yo creo que uno tiene que... De ningún modo una provocación. Eso dije un estímulo. Aldo, yo creo que déjame precisarle algo que fue relevante, porque hizo alusión a Chile Vamos. Y yo siento que no estamos en igualdad para comparar la realidad de lo que fue la convivencia en un gobierno de la democracia cristiana en la ex nueva mayoría y en hoy día convivencia y relación con el Frente Amplio respecto a lo que hoy día es Chile Vamos. O sea, yo creo que nosotros estamos hoy día... en un minuto dijiste, ¿cómo Chile Vamos convive con... ustedes conviven con algunos representantes... pero una cosa es convivir... Una cosa es convivir con el Frente Amplio. Aldo, una cosa es convivir con ciertas personas y otra cosa es tener un proyecto político común. Y en ese sentido, Chile Vamos, hoy día estamos unidos, tenemos un proyecto político con diferencias, pero nadie está forzado a estar donde no quiere estar. Sí, pero yo creo que no cabe más porque Gutenberg nos ha dicho claramente, no voy a hablar de aquello, sino que voy a hablar de lo que yo quiero hacer, entiendo, para adelante. Y lo único que nos queda como lección es que, y tal vez tenemos que aprender a convivir de maneras distintas a cómo uno construye alianzas o coaliciones. Eso lo dijimos muchas veces cuando ya la DC había decidido ir por el camino propio y fueron con una candidatura aparte, con listas parlamentarias aparte, dijimos, bueno,
Si el resultado de eso va a ser finalmente que gana el mundo de la centroizquierda, con el candidato en ese momento Guille o Carolina Goich o quien fuera, lo que vamos a tener que aprender es a construir acuerdos programáticos en aquello que tenemos en común y aceptar diferencias donde las tenemos. Hoy día el escenario está puesto ahí, Gutenberg. Finalmente, lo que gatilla esto, finalmente, que no es lo único, pero que lo gatilla, son las discusiones que ha habido en el Congreso para ver estas alianzas variables, para construir una oposición de un amplio espectro que pueda ir desde la democracia cristiana hasta el Frente Amplio. Yo no quisiera despedirme antes de señalar que en estos minutos... queda todavía un poquito, pero nos queda. En estos minutos, mientras no dejes solo algo. Mientras nosotros estamos en este debate, la expresidenta Bachelet está recibiendo un premio de lo que se llama la Alianza Progresista, que es un conjunto 140... Que no es lo mismo que la Alianza para el Progreso. No, Alianza Progresista. Esto está en vivo, ahí está la imagen. Y en donde está recibiendo un premio y un poco señalar con este espíritu que hemos tenido hoy día para la discusión. Este es un premio que ella recibe en el exterior por 140 y tantos partidos internacionales mundiales. ¿La Internacional Progresista como la Internacional Socialista? No, es una alianza mucho más amplia que la propia Internacional Socialista, que va del centro, efectivamente, hasta los partidos socialistas, socialdemócratas, etcétera. Y mientras ella tiene este reconocimiento en el exterior, como lo va a recibir también un premio que acaba de señalar el presidente de Colombia al aporte de ella en la educación, cuando hay este reconocimiento internacional y uno ve el chaqueteo nacional, la verdad es que falta también, hemos perdido una capacidad de reconocimiento de los liderazgos que tenemos, de cuidarlos y de tener el orgullo de alguien que Yo tiene creo que no es chaqueteo. Tenemos que ir a la pausa o volvemos de Si inmediato. la cuidamos mucho, puede que vuelva una tercera vez. Bien, comenzamos ya a despedir esta edición de Estado Nacional. Le agradecemos a nuestro invitado de hoy, Gutenberg Martínez. Muchísimas gracias por esta conversación. Muchas gracias a ustedes y con el perdón de todos ustedes, muchas gracias Aldo por la fraternidad practicada y que te vaya bien. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos y los dejamos invitados a esta noche después de 24 horas central. Vamos a estar con transmisión desde México de los premios Platino al cine iberoamericano, donde Chile está compitiendo en 13 categorías, así que les hago esa invitación para esta noche después de 24 horas central. Que tengan un muy bonito domingo.